Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 382 de la séptima temporada. Hoy, justificación y salvación con Edgar Pacheco. Análisis de las locuras del padre Ravasi y luego enseñanzas sobre justificación y salvación. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Y vamos a analizar un caso que subió hace unos días el señor Barrabasi. Este sacerdote que ustedes pueden ver ahí ha estado involucrado en la conversión de algunos influencers de las redes sociales, como viene siendo Santiago Neofitón y más tempranamente Danan, ¿no? Que bueno, Danan es como un cero a la izquierda porque Danan realmente no va a ser apologética católica, pero él ha estado involucrado en este asunto. También ha estado involucrado en el asunto de la dictadura argentina a través de su santo padre, que torturaba a las personas y a él le causaba risa, ¿no? Este señor que se cree otro templario, como esas personas que creen que viven en un videojuego de Assassin's Creed o que viven en el Grand Theft Auto, donde creen que pueden ir ahí porreando a la gente y que la gente no les va a contestar, pues es famoso, es un famosete, como me dijeron a mí, es un famosete de las redes sociales y yo no sé si él realmente las cosas que dice las piensa, porque en la tarde lo vamos a analizar, pero hoy vamos a analizar un video muy específico que subió hace una semana. Y en este video que subió hace una semana va a hablarnos de Fátima. Para quien no esté familiarizado con el tema, Fátima, pues es el alien ese que se les apareció en Portugal, que les dio profecías a unos pastorcillos y luego los mató con sacrificios, diciéndoles que se sacaran el corazón y se lo entregaran en una capilla, literalmente, ¿no? Y los pobres pastorcillos se murieron. Y este señor nos va a decir qué pasó ahí y qué esperanza tenemos nosotros. Me pareció muy interesante ligar esto con el tema de la santificación. Para que ustedes, hermanos, de verdad se los digo, y les he preparado unas diapositivas que me estuve ayer toda la noche, eh, para que ustedes se den cuenta, hermanos, de verdad se los digo, de la belleza de la doctrina protestante. Ayer, mientras yo estaba analizando las barbaridades que decía este señor, ahorita lo van a escuchar, y mientras estaba acá metido en logos, en la Biblia, estudiando, haciendo diapositivas, de verdad a veces quería llorar y decía, Señor, tú no sabes de verdad cuánto yo te agradezco que te haya placido salvarme por medio de tu pueblo evangélico. Porque ciertamente yo pertenecía al mundo católico. Y ciertamente yo defendí con uñas y dientes al mundo católico. Y ciertamente me sentía, honrado de pertenecer a una de las comunidades más grandes de mi ciudad. Me sentía con el ego inflado. Cuando vino Cristo perdí todo, perdí mi trabajo, perdí la relación con mi mamá, que era ultra católica, perdí mis amistades, pero me quedé con Cristo. Y cuando yo escucho, por ejemplo, este sacerdote, ¿no? Y escucho a otros que hemos analizado aquí, yo digo, Señor, de verdad que conoces tú a los tuyos, ¿no? Y a los que desde antes conociste y que amaste por tu divina misericordia, por medio de Jesús, los trajiste al conocimiento de la verdad. Van a darse ustedes cuenta de las cosas que dice y las dice bien, bien quitado de la pena, ¿no? O sea, estos tíos literalmente parece que cursan la escuela, cursan sus seminarios y la Biblia parece que no sé para qué la usan. Bueno, las queman, dice Toro, ¿no? No sé para qué usen las Biblias. Yo no sé de verdad, pero bueno, vamos a ver, vamos a poner atención. Espero de verdad, por favor, Señor, que no se cuelgue la laptop. Por favor, Ángel Miguel, Santo, Santa María, todos los que le oran a los católicos, que no se cuelgue la laptop. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Échale, échale, échale. Ahí estaba la bendición, laptopcita. Aquí vamos, vamos a ver qué dice el señor Barrabasi. Narra Sor Lucía, la última de las videntes de Fátima, que cuando se le presenta a la Virgen Santísima, los pastorcitos comienzan a hacerle preguntas, y entonces comienzan a hablar del cielo, del infierno, ¿no? Y en la primera aparición, le preguntan a la Virgen Santísima por algunas personas que habían muerto en tiempos de los pastorcitos de Fátima. Y le preguntan entonces si ellos mismos van a ir al cielo o no, por ejemplo. Aquí tenemos la introducción, nos está diciendo que los pastorcitos le preguntaron a la Virgen Santísima, al demonio ese que se les apareció, que les pidió capillas y pirámides,
y que le preguntaron, oye, virgencita, que estás por aquí, que bajaste en un alien, ¿no? Que bajaste en un platillo volador, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Nosotros somos niños, nosotros somos ignorantes, somos chiquitines, no sé por qué nos apareces a nosotros, pudiéndote aparecer a un sacerdote, te apareces con nosotros. Pero bueno, dime, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿No vamos a ir al cielo? ¿No vamos a ir al infierno? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿No? Porque obviamente no vamos a morir porque nos estás pidiendo sacrificios, somos unos pequeñitos y ya nos estás pidiendo muchos sacrificios por los pecados, ¿no? Entonces ya ahí va pintando turbia la cosa, pero vamos a ver lo que dice Barrabás. Ejemplo, ¿no? Yo iré al cielo, pregunta, ¿no? Lucía, sí, tú irás al cielo. Y Jacinta también va a ir al cielo. Y Francisco también, pero va a tener que rezar muchos rosarios, le digo. ¡Ah! Y cuando le preguntan por Francisco, el alien le dice, sí, Francisco va a ir al cielo, pero primero tiene que rezar muchos rosarios. ¿Por qué? Porque la salvación se va por medio del rosario, por supuesto. Y como dijo el señor Barrabasi, a punta de rosarios te meto al cielo aunque seas un animal. ¿Por qué? Porque este hombre está convencido de que ese alien les está diciendo la verdad. Así que hermanos, bueno, ha sido un gusto, yo vuelvo a casa, rosarios para todos, nos vemos en la tarde y bueno, ya saben, estamos pendientes. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero me interesa mucho el asunto de, tú vas a ir al cielo después de rezar muchos rosarios, ¿no? Bueno, los que van a volver a casa, hermanos, somos 800, váyanse despidiendo, porque estos argumentos, por supuesto, pues a los protestantes nos hacen babear, ¿no? Sí, Santo Padre, sí, Santo Padre. Sí, métame al cielo, Santo Padre, un rosario. Bueno, vamos a continuar porque esto va para largo, hermanos, para largo. Dijo la Virgen. Y le preguntan entonces por una amiga, pregunta por una tal María das Neves, había muerto hacía poquito tiempo. María das Neves está ya en el cielo. Y la Virgen, mirándolos, les dice, sí, ya está en el cielo. Y preguntan por otra más. ¿Y Amelia? Amelia, Camelia la Tejana, échale. Y Sor Lucía dice que la Virgen Santísima, poniendo una cara bastante triste, dice esto. Amelia va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Y ya empezamos con poemas, ya empezamos con cuentos. Amelia va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Pues no que con una indulgencia la sacas a patadas de ahí, ¿no? Amelia va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Esas son las palabras del ovni, esas son las palabras del UFO, esas son las palabras del caído, esas son las palabras, por supuesto, del WAP, que le está diciendo literalmente, a ver, sí, Amelia también se peló para allá, pero resulta que Amelia está en el purgatorio, y le dice que pone una cara triste, está en el purgatorio. Y entonces le dice que para poder salir del purgatorio, pues no hay fuerza que lo logre, sino hasta que se cumpla el fin del mundo, ¿no? Se cumple el fin del mundo. Cuando uno escucha esta historia dice, ¿y entonces qué me queda a mí? Fíjese nada, aquí empezamos el punto, ¿eh? Aquí empezamos el tema de la santificación. Este curita, que literalmente presume que se metió 35 años, ¿no? Estudiando, dice, cuando yo escucho esta historia, yo me digo a mí mismo, ¿qué me queda a mí? O sea, literalmente este tío piensa que se va a ganar el cielo a través de rosarios, a través de buenas obras, a través de sacrificios. Y aquí es donde decimos, el catolicismo está podrido. No hay seguridad, no hay certidumbre, ni siquiera los sacerdotes tienen certidumbre y seguridad de la vida eterna que se nos ofrece en Jesucristo. ¿Por qué? Porque están embelesados con ese ovni los tiene engañados. Y a los que aman la mentira, dice Dios, les envió un espíritu de mentira para que la abracen. Entonces aquí empieza él como a hacer una discriminación un tanto objetiva, ¿no? Entre esa pastorcita que está en el purgatorio y él que es un curita y se lleva las manos al pecho como diciendo, ¿y qué será de mí? ¿Qué será de mí, no? Pero espérense, porque ahorita se pone mejor, ¿eh? ¿Por qué? Porque una pastorcita como ellos, ¿no? En 1917, en un pueblito ínfimo, analfabeta, en Fátima, en Portugal, donde no había internet, no había televisión, no había series, no había cosas demasiado indecentes, el mundo estaba más o menos en sintonía todavía con cierto cristianismo. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá hecho? Bueno, algunos dicen dos cosas. O bien habrá ocultado algún pecado o habrá hecho un pecado demasiado grave y no ha... Ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Qué está diciendo este señor? Está diciendo básicamente que las personas no pueden tener la certidumbre de ir al cielo en el día de hoy, y menos él,
por el tiempo en el que viven. Pero escucha bien lo que viene. Y si bien murió en gracia de Dios, no terminó de pagar, de purgar acá en tierra, o Murió en gracia de Dios, pero no terminó de pagar. ¿Pagarle a quién? Hermanos, escuchen bien porque este es el tema de la santificación que ha sido olvidado y a ver, en el siglo XVIII fue recuperado por nuestro pueblo, pero parece que hoy está siendo muy, claro, no, yo sé que estoy transmitiendo con millennials, por supuesto. ¡Oh, oh, oh! Ahí está, ¿eh? De los que entendieron la referencia. Eh, dice él que no le alcanzó a pagar a Dios. Hermanos, miren, ¿cómo le pagas? ¿Cómo le pagas? A ver, si hay algún catrocho aquí en el chat, díganme, ¿cómo le pagan ustedes a Dios? Que me explique, ¿no? Pues no, con una novena, no, con un rosario, no, pues vendo tamales y lo que salga lo doy al cura. ¿Cómo le pagan? Estamos hablando específicamente de la salvación. Y este señor está diciendo que hay personas que no alcanzan a pagar. ¿A pagar qué? Porque está hablando literalmente del cielo y del infierno y del purgatorio. Dice que hay personas que van al purgatorio porque no alcanzan a pagar. Mire, yo estoy endeudado con Electra, con Coppel, con Liverpool y con Medio Mundo y ahora también tengo que pagarle a Dios. Pues no voy a salir nunca. Pero a más allá, ¿cómo le pagas a Dios, hermanos? No sé si ustedes se acuerdan de un corito que se diga, ¿con qué te pago, no? Se me está colgando. ¿Con qué te pago? ¿Cómo le pagas, hermano? Pero escuchen, el tío todavía no termina, ¿eh? entonces si no, es que porque quizás el fin del mundo está demasiado cerca. Sea como fuere, la realidad del purgatorio es una realidad que se encuentra en el catecismo. Eso es verdad. Se encuentra en el catecismo porque en la escritura no se encuentra, ¿eh? Lo leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica entre los números 1030 y 1032, que recoge a su vez los concilios de Florencia y también el concilio de Trento, y dice lo siguiente: los que mueren en gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Ojo. Ahí está. Catecismo de la Iglesia Católica, lo hemos analizado hasta el cansancio, aquí te lo está citando, dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Miren, todos los santos, todos los escogidos, todos los predestinados, todos los que han sido glorificados, todos los que están sentados en los lugares celestiales con Cristo, todos los que han sido llamados, todos los que han sido, por supuesto, justificados, todos ellos van a morir en gracia de Dios. Si no, sería un oxímoron decir que eres escogido y te vas al infierno, ¿no? Todos ustedes que han sido santificados, 1 Corintios 1:30, que han sido justificados, Efesios, que están sentados en los lugares celestiales, que han sido resucitados con Cristo, Romanos, para novedad de vida, todos ustedes están muriendo en gracia de Dios. Cuando mueren, mueren en gracia de Dios, no por sus buenas obras, para que nadie se gloríe, porque si no, ya no sería una salvación por gracia, sino por obras, sino por gracia. Entonces, como todos ustedes van a morir en gracia de Dios, la conclusión lógica es que todos ustedes están, por supuesto, delante de Dios limpios, porque si no, no estarían en gracia delante de Dios. Pero aquí Roma introduce una frase y dice, pero los que mueren, aunque estén en gracia de Dios, imperfectamente purificados. ¿Por qué esta frase del catecismo es importante, hermanos? Porque en esta frase, imperfectamente purificados, va a desencadenarse todo el asunto de las indulgencias, el asunto del purgatorio, el asunto del tesoro de méritos, el asunto de la santificación por obras, el asunto de la justificación por obras, toda la basura de Roma, para poder crear todo ese sistema sacramental en el que básicamente tú vas construyendo tu santificación para poder pagarle a Dios. Y si no alcanzas a pagarle a Dios, entonces tienes que ir al purgatorio para pagarle a Dios. ¿Qué le pagas a Dios? Él pagas a Dios tu purificación. Es decir, tú puedes limpiarte a través de tus buenas obras, de tus sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces esta frase es una aberración a lo que la Biblia enseña, porque la Biblia jamás enseña que después de muerto tú puedas ir a pagarle a Dios. ¿Sí? Muerto el perro, decimos aquí en México, ¿qué decimos, hermanos? Muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿sí? Entonces no hay más allá, no hay como que te voy a pagar después, porque imagínense nada más, pues, ahí nos vemos, yo le pago al señor allá, y si no que mi tía pague una manda, mi tío pague por ahí una indulgencia, y mi mamá que se aviente unos rosarios y yo me voy directito como flecha al cielo, ¿no? Entonces esta frase grábensela mucho, Catecismo de la Iglesia Católica, imperfectamente justificados. Por supuesto que él dice que son salvos, pero no son salvos, no pueden entrar al cielo porque están sucios. Entonces aquí hay una contradicción,
porque primero dice que mueren en la gracia de Dios y luego después dice que mueren imperfectos. Ahorita se van a dar cuenta cómo la Biblia, a ver, echa por tierra todo esto y por eso el protestantismo no lo aceptó. No aceptó esta barrabasada. Es una locura total, pero vamos a ver. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria. Una purificación para obtener la santidad. Entonces, la santidad necesaria para entrar al cielo ya no la vas a poder lograr a través de la fe, por medio de la cooperación con la obra del Espíritu Santo que está perfeccionando. No, la vas a hacer a través del sufrimiento. Por eso en la teología católica el sufrimiento está bien interiorizado y por eso tienes al Pelochas de Hugo Sesgado queriéndose dar golpes en los ojos. Literalmente eso fue lo que dijo, que él se golpeaba los ojos, que él se bañaba con agua fría para ofrecer ese sacrificio a Dios. Por eso tienes a la gente en Filipinas desgarrándose la espalda. Por eso tienes las obras de superoración en el monacato, literalmente que se amarraban silicio. Lutero cuenta, por ejemplo, a Staudlitz, que era su consejero, que él se ponía en el suelo para que lo pisaran los monjes. Y vas a encontrar todo este tipo de obras de superadoración porque en la teología medieval de Florencia, de Trento, literalmente interiorizó el sufrimiento como una forma de purificarse. Si tú quieres purificarte, tienes que sufrir. Y entonces ahí va la gente mortificándose. Y por eso es que ellos no ven mal que un católico vaya arrastrándose como gusano con un yeso a la Basílica de Guadalupe. Ellos no lo ven como idolatría, ellos no lo ven como mal porque está sufriendo y ellos babean por el sufrimiento, ¿ves? Y como ellos el sufrimiento es símbolo de santidad, a ver, si ese se va arrastrando como un gusano y aparte le vas pasando un carro por encima, hombre, pues ellos van a aventar confeti, no, mira, un santo van a decir. ¿Por qué? Porque literalmente el sufrimiento en la Iglesia Católica está ligado a la santidad. La mortificación está ligada a la santidad y se van a ganar el cielo siendo santos. El asunto aquí, hermanos, y voy a entrar al tema de lleno, es que la palabra santo también la secuestró Roma, también la secuestraron los papistas. Por ejemplo, ellos no se hablan en esos términos en los que habla Pablo, sino santo va a ser los que la Iglesia considera, ha canonizado, o que para ellos ya no hay incertidumbre como los mártires, como todos estos locos que se desgarran la espalda, que sufren, que son un harapo de carne y de hueso, ¿no? Para ellos esos son los santos. Entonces escuche, ¿no? Escuche bien lo que está diciendo este hombre. Para entrar en la alegría del cielo. ¿Se fijan? Y Tomás de Aquino le llama a esto satisfacción. Para satisfacer a Cristo, para satisfacer a Dios, es necesario sufrir. Y miren, este es un disparate. Este es un disparate, porque si por nuestro sufrimiento nosotros pudiésemos ganarnos la salvación, si por nuestro sufrimiento y por nuestra satisfacción del sufrimiento pudiéramos ganarnos la salvación, en vano vino Cristo. Por eso cuando ves la cruz, hermano, cuando ves la cruz manchada de sangre, ahí encontramos la plenitud del sacrificio y de la satisfacción, como dice Hebreos, que se nos imputa a nosotros en la justificación. Pero estos tíos no creen en la imputación de la justicia de Cristo. Fíjese qué ironía para la gente que sepa de teología, un día que te topes a uno de estos curitas, estos tíos rechazan la imputación de la justicia de Cristo. Ellos no creen que la justicia de Cristo se le impute a favor al creyente. Ellos creen que ellos se ganan la justificación a través de sus buenas obras. Pero irónicamente, ellos sí creen que los santos, el tesoro de mérito se le puede imputar a los creyentes a través de un pedazo de papel firmado por el Papa, que es una indulgencia. Fíjense la herejía. Niegan que el sacrificio de Cristo te pueda ser imputado a ti. Lo niegan, dicen, no, yo no quiero el sacrificio, yo me voy a esforzar con mis buenas obras para ganarme la justificación, pero irónicamente sí aceptan la imputación del tesoro de los santos, que se les dispensa a través de una hoja de indulgencia. Y entonces van y hacen sacrificios y esas buenas obras de los santos se les imputan a ellos. Nada más para que ustedes se den cuenta la aberración de la teología católica, la aberración. Aquí estuvo Paco Piedras, que ni siquiera sabe lo que son las indulgencias. Yo le pregunté, ¿qué es la indulgencia, Paco Piedras? Y me dijo, es el perdón de los pecados. No. No es el perdón de los pecados. En el perdón de los pecados creemos todos los cristianos. En la confesión de los pecados creemos todos los cristianos. Las indulgencias, específicamente la teología de las indulgencias, habla del tesoro de méritos. Y se los voy a explicar aquí. La iglesia romana, papista y prostituta piensa que los santos que murieron y llevaban un exceso de buenas obras, sí, esa es la terminología que utiliza la iglesia, que mueren con un exceso de buenas obras. Por ejemplo, Santa Coyote del Carmen, ¿no? Se murió y para entrar al cielo le pedían 7,500 obras y ella llevaba 13,000.
Entonces la paran en la puerta del cielo, María, por supuesto, que está en la puerta del cielo para ellos, ¿no? Así flotando, y le dice, oye, traes 13,000 obras. ¿Qué procede aquí? No puedes entrar con tantas obras. ¿Qué te crees? ¿Te estás creyendo una cancherita muy banana o qué? ¿Qué eres? ¿El chico de la chomba rosa? No, 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 no. Esas que te restan, esas 4,000 obras que te restan, se las vas y se las das al Santo Padre, ¿eh? Échaselas allá al tesoro de méritos del Santo Padre. Y entonces Santa Coyota del Carmen baja y le dice, Santo Padre, aquí están las 4,000 que me quedaron, yo me voy con mis 7,000. Y entonces el Santo Padre tiene un cofrecito de buenas obras. Hermanos, les estoy diciendo realmente lo que es la teología de las indulgencias. Vayan y busquen la teología de las indulgencias de la Iglesia Católica. Es una estupidez, pero el más grande, a ver, supina. Bueno, entonces el Santo Padre, como es el papas fritas aquí en la tierra, y como tiene las llaves, ¿no? Tiene las llaves hasta de tu casa si te descuidas, el Santo Padre dice, yo tengo las llaves porque soy el papas fritas, y aquí en este cofre tengo un tesoro. Tengo las obras de Santa Coyota, tengo las obras de San Petronilo que le quedaron, tengo las obras de María Valtorta, de JJ Benítez, tengo las obras hasta de Baal. Entonces, si tú quieres un cachito de estas buenas obras, quieres meter un bocadito, lo que tú tienes que hacer es, mira, nada más, mira, cómprame esta indulgencita para echar ahí la cupulita de San Pedro, échame la mano, soy el Santo Padre, ¿no? Y entonces el Santo Padre, que por cierto, ahorita acaba de salir una noticia de que va a perdonar al mundo entero, porque este tío de verdad se cree Cristo, ¿no? Vayan y métanse ahí a las noticias del Santo Padre. Sí, Santo Padre, sí, perdóneme, Santo Padre. Y van a darse cuenta que este tío quiere perdonar hasta los aliens. Entonces, el Papa Pancho tiene las llaves de tu casa, perdón, tiene las llaves de tu carro, perdón, tiene las llaves del tesoro de méritos. Y ese tesoro de méritos te lo pueden aplicar, ¿sí? Te lo pueden aplicar. ¿Cómo? Bueno, pues yo soy un cochino pecador. Soy un pederasta, soy un pedófilo, soy un homosexual de los que Benedicto exhibió en su libro póstumo. Pero yo sé que me voy a ir al infierno porque no soy tan malo como Hitler, por supuesto, ¿no? Estos tíos se comparan con Hitler en vez de compararse con Cristo, a ver si llegan a la justicia y no, no soy tan malo como Hitler, entonces Santo Padre me va a ayudar. ¿Cómo me va a ayudar el Santo Padre, hermanos? Me va a vender una indulgencia y en ocasión me la va a regalar, ¿no? La indulgencia de la porcinícula. Vas literalmente y rezas 7 novenas, vas de rodillas y te arrastras como gusano hacia la cabeza de Juan Bautista y hacia la leche de la Virgen que está allí en la Catedral de Genova y te van a dar la indulgencia. O en su defecto, tan pronto como caiga la monedita en el cofre, el alma de tu ser querido sale del purgatorio porque el tesoro de méritos fue aplicado a esa alma, ¿no? Las 300 horas que le faltaban a tu tía, que está en el purgatorio quemándose, se las quitaron a San Cayetana y se las dieron a tu tía y ahí está, así agarrada el rosario de la Virgen, se fue trepando porque son cosas de su madre, dicen, ¿no? Entonces ahí tienes, ¿no? Que estos tíos literalmente pueden ser demonios andantes en la tierra, porque estos tíos literalmente creen que pueden salvarse a través de la imputación de las obras de San Cayetano y de San el Brujo y de San Baal, ¿no? Estos lo creen, de verdad lo creen. Entonces, tú no te sorprendas cuando lees la historia de que hubo momentos donde el loco de Tetzel, de verdad, cuando anunciaba las indulgencias, decía, esta indulgencia os puede perdonar incluso que violeis a la Virgen. Es verdad, está testificado que así predicaba ese loco. Y la gente de verdad compró la indulgencia porque decía, oh, caramba, si incluso puede perdonarme el que viola a la Virgen, pues literalmente puede perdonarme cualquier cosa. Santo Padre, gracias, gracias, Santo Padre, gracias, Santo Padre, no me mates, Santo Padre. Ahí está, ¿no? Ahí está. Escuchemos. Fin de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene su razón de ser todo esto. Es decir, aquí en mi vida yo he cometido pecados. Escuchen a este hereje. Ahí les va a dar la explicación que les acabo de dar resumida. Me he confesado, es decir, se me ha quitado la culpa, pero la penitencia que el sacerdote da, el cura que da el momento de la confesión. Entonces estos tíos no te dejan ser libre. Estos tíos no te dejan ser libre. Estos tíos te dicen, sí, ya te quitamos la culpa, pero de todas maneras te vas a ir a quemar. Entonces, ¿qué culpa te quitaron? Imagínate que cuando Cristo te salva, 2 Corintios 5:17, he aquí todos los que están en Cristo nueva criatura son, pero no son nuevas criaturas, ¿eh? Toda te tienes que ir a quemar un rato, toda te tienes que ir al fuego. Entonces, ¿qué tipo de culpa me quitaste? ¿Qué tipo de nueva criatura me hiciste? Él te dice, bueno, sí, ya el Padre te confiesa y te quita la culpa, pero no, tienes todavía que hacer. Y este cochino sistema romano mantiene, como decía Lutero, a la gente cautiva. Por eso Lutero le llamó la cautividad de Babilonia. Porque no deja a la gente ser libre. No deja a la gente disfrutar la plenitud de la paz, del perdón de Dios.
No le deja a la gente disfrutar la certidumbre de la salvación y de la seguridad incondicional que se nos ofrece a nosotros a través de los méritos de Cristo. No dejan a las personas. Siempre va a estar el cochino santo intermediando de la Iglesia Católica, la Virgen, el ovni, la capilla, la reliquia, la peregrinación, la manda, siempre está todo eso entre el laico y Cristo. Siempre, hermanos. Es de una penitencia más bien simbólica. La ofensa hecha a Dios, sobre todo en un pecado que es un pecado mortal, un pecado grave, es una ofensa infinita porque es contra un Dios que es infinito y es amor infinito. Y es que lo entienden, Dios mío. Él sabe que nuestro pecado es contra un Dios infinito, ¿verdad? A ver, uno de los atributos de Dios es su eternidad. Dios es eterno. Cuando pecamos, no pecamos contra María. Como hubo un loco ahí en Twitter que yo dije, ese es un ovni, el que se te apareció fue un ovni, y me dijo, blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora María es el Espíritu Santo, ¿no? No, nuestros pecados no son contra María. Nuestros pecados no se nos imputan contra María, se nos imputan contra la majestad de Dios. Dios estableció un día, después de haber pasado por alto los tiempos de ignorancia del género humano, Hechos 17, Dios estableció un día en que juzgará al género humano, porque nuestros pecados son contra la eternidad, la majestad, la santidad de Dios, nuestro creador. María incluso es parte de la creación de ese Dios. Como nuestros pecados lesionan la santidad y la majestad de Dios, que es eterno, nuestra culpa y nuestro pago debe ser eterno. Por eso se desarrolla la doctrina del infierno, porque nuestro pago tiene que ser eterno. ¿Cómo le pagas a un Dios eterno a quien has ofendido? Eternamente le pagas, ¿no? Entonces la satisfacción tiene que ser eterna. Es decir, el pago de nuestra culpa tiene que ser eterno. Yo no puedo pagar eso. Para empezar, yo soy un ser finito. ¿Cómo carambas pago eso? Y aquí es donde se derrumba la doctrina de los testigos de Jehová. Yo soy un ser finito. Yo no puedo pagarle a Dios. Yo no puedo hacer buenas. ¿Cuántas obras? Tendría que hacer obras por toda la eternidad. No puedo pagarle a Dios. Tengo 70 años, 80 los más robustos. ¿Cómo le pago a Dios por mi salvación? No puedo pagarle a Dios por mi salvación. ¿Qué hace Dios? Para que ustedes se den cuenta que la teología reformada exalta a Dios. Dios sale al encuentro del hombre. Todo se trata de Dios. Dios le tiende la mano al hombre. Dios hace carne en la persona de Jesucristo y Él paga a través del Dios hombre. Un ser infinito, un ser eterno, no un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, porque no podría pagar. Un ser eterno, consubstancial al Padre, en igualdad, la imagen misma de su sustancia. Se ofrece y paga por nosotros. Entonces, como Él paga por nosotros, ¿qué se te va a imputar a ti de falta? Bueno, pero es que eso es demasiado, no puede ser tan fácil. Ese es el problema de las religiones, que las religiones lo complican todo. ¿Qué te exige ahora Dios? Dios te dice, bueno, tú eres de verdad que eres un cochino, eres un pecador, pero yo he creado un camino para ti. Es como cuando Dios le dijo a los israelitas, he aquí, pongo la vida y la muerte, escoge la vida. Y Dios le dice al género humano, yo he creado un camino. Dios ha establecido un día que por medio del evangelio, por medio de Cristo, los hombres sean juzgados. El camino es Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo? Nada más eso. Cree en el Señor Jesucristo y la culpa de tus pecados eternos hacia Dios serán borrados por la sangre que justificó, que se dio en propiciación, que literalmente satisfació a Dios y estás limpio. Entonces yo volteo a ver a Dios y ahorita vamos a ver unos textos donde literalmente yo no me avergüenzo, yo no tengo vergüenza, porque yo no lo volteo a ver en mis méritos, yo no lo volteo a ver en mis buenas obras, yo lo volteo a ver por medio de la sangre de Cristo. Entonces, por eso el autor de Hebreos dice que tengamos confianza, que ya no tengamos miedo como los israelitas que se tenían que cubrir el rostro como Moisés, que ya no tengamos miedo del monte humeante, ¿verdad? Por la majestad y el poder de Dios, sino que ahora entremos directamente al lugar que solo el sumo sacerdote podía entrar, porque ese lugar ha sido abierto. Entra directamente, porque Jesucristo no tiene vergüenza de ti. Y Hebreos dice que no se avergüenza de llamarte tu hermano. Entonces, cuando tú entras, es como si tú entraras en la persona de Cristo. ¿Cómo te va a rechazar Dios, cabezón? Si estás entrando en la persona de Cristo a su presencia, ¿cómo te va a aborrecer? Porque si te aborreciera a ti, es como si aborreciera a Cristo. Y el Padre no va a aborrecer a Cristo jamás. Entonces, cuando tú entras delante de la presencia de Dios, ¿a quién ve Dios? A Cristo. Y con Él, a los que Él me ha dado, dice Hebreos.
Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿verdad? Hermanos. Y entramos delante de su presencia y cómo nos ve, cubiertos por Cristo. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo, estamos seguros. Por eso la evidencia de que esto es verdad es que ha enviado a su Espíritu Santo a nosotros a morar y ese Espíritu clama, Abba, Padre. Y 1 Corintios dice que nadie puede. Entonces, imagínate que yo tire todo eso por la basura. No, sácase. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero pagarte. Yo quiero pagarte a través de mis buenas obras. Yo quiero ser limpiado a través del purgatorio con mi sufrimiento. ¿Qué están haciendo, hermanos? Están rechazando a Cristo. Están rechazando el único camino. Están rechazando la sangre bendita y pura del Cordero sin mancha y se están poniendo ellos como los mandamás de la escena. Entonces ahora todo gira en torno al sufrimiento de Barrabás. Todo gira en torno al sufrimiento del purgatorio con el que ellos van a pagar su salvación, van a pagarle a Dios. Cuando Dios los ve, los va a ver como Caín, que le ofreció una ofrenda y Dios dijo, sácate a la roña. Esa ofrenda no me gusta. ¿Cuál ofrenda le agradó? La de Abel, ¿verdad? La de Abel. Entonces, cuando estas personas se acerquen a Dios, Dios va a decir, ¿y tú qué? Yo te dejé un camino, un solo camino, una sola cosa tenías que hacer, aceptar a mi Hijo Jesucristo y mantenerte en fe en ese evangelio, y es lo único que a mí me agradaba. Por eso en Génesis capítulo 15 dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y le agradó a Dios que Abraham le creyera. Por eso salió de su tierra y de su parentela, como sosteniéndose en el invisible, porque le creyó a Dios. Hermanos, ¿ustedes le creen a Dios o no le creen a Dios? Les puso Dios el purgatorio para ser santificados, les puso Dios el purgatorio para ser limpiados, les puso Dios sus buenas obras para ser justificados. No, les puso a Cristo. O le creen a Cristo o no le creen a Cristo. Estos católicos romanos no le creen a Cristo, quieren hacer sus buenas obras, sus rosarios, sus novenas, sus purgatorios, sus santos, sus Marías, sus vírgenes, sus posesiones, sus indulgencias, todas esas cosas, para ellos literalmente presentarse con todo eso. Mira, Señor, tengo todo esto. Oye, un solo camino te dejé. Tú te vas a presentar aquí delante de mí, no en tus méritos. Te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida, por amor de mi nombre y por el amor que te tengo. Te estoy ofreciendo literalmente la oportunidad de tu vida. Me era más fácil salvar a los ángeles que pecaron, pero te estoy ofreciendo la oportunidad de ser redimido por medio de Cristo, cabezón, no por medio de tus buenas obras. No por medio de tus sacrificios, no por medio de tus indulgencias, no por medio de tus vírgenes. Te estoy ofreciendo que seas salvo por Cristo. Señor, pero es que yo quiero. No, cree en Cristo y mantente creyendo en Cristo. Y mañana mantente creyendo en Cristo. Y pasado mantente creyendo en Cristo. Y vive una vida conforme a los ideales de ese Cristo a quien tú estás sirviendo. Ahora, hermanos, escuchen lo que va a decir este señor. Y se ha entregado por mí para salvarme. Es por eso que a lo largo de toda mi vida, en el tiempo que me queda de descuento, es necesario que yo vaya pagando por... Dios mío, mi vida. En lo que le queda de vida, es necesario que él vaya pagándole. ¿A quién le vas a pagar? ¿A quién le vas a pagar, cabezón? ¿A quién? ¿A quién le vas a pagar? ¿Con qué le vas a pagar? ¿Se dan cuenta, hermanos? La basura del sistema católico romano. Escúchelo en sus propios labios. Es por eso que a lo largo de toda mi vida, en el tiempo que me queda de descuento, es necesario que yo vaya pagando, purgando por aquellos pecados que he cometido. Entonces, él va a pagar por sus pecados. Él no cree en Cristo. Mientras que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Cristo? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero este señor no quiere ser libre de su pecado, él quiere pagarle a Dios. Pero incluso esto, vamos a suponer que Dios establece que le pagues. Pero resulta que cuando vemos cómo le quieren pagar, son cosas que ellos mismos han inventado. ¿Cómo le van a pagar? Con indulgencias. ¿Dónde caramba están las indulgencias? ¿Cuándo Cristo habló de las indulgencias? ¿Cuándo los apóstoles hablaron de las indulgencias? Ah, se le inventó el Santo Padre. Ah, sí, Santo Padre, Santo Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué debemos agradecer la misericordia tan grande que Dios ha tenido y por qué tenemos que predicarle a los católicos para que sean libres? Porque ciertamente muchos de ellos son personas religiosas.
Son personas que intentan, como decía el apóstol Pablo en Hechos, buscar a Dios a tientas, ¿no? Están buscándolo, por eso levantan al Dios desconocido, porque lo anhelan, lo desean, quieren conocerlo. Pero muchos de ellos están, como decía Lutero, cautivos en estos sistemas religiosos en los que literalmente le dicen, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y ahí van por la vida, ¿no? En esa cautividad hasta que Cristo les hace libres. Ese es, vaya, ese es el libro del progreso de peregrino de John Bunyan. A partir de mis oraciones, sacrificios, ¿no? Cruces que me vienen y entonces aceptarlas con... ¿Cómo le va a pagar? Con sus sacrificios, dice. Ay, bendito Dios. No le creen a Cristo, no le creen a Dios estos romanos. resignación. Cuando uno a los niños de catecismo les enseña esta realidad del purgatorio, es como, me dicen, mira, es como un clavo que uno clava en una madera, ¿no? Cuando saca con una tenaza, saca el clavo, el agujero queda ahí. Hace falta taparlo. Hemos sacado el clavo, pero queda todavía el daño hecho. Por lo tanto, tengo que ir pagándolo. Bueno, pero ¿dónde está todo esto? ¿De dónde surge? Bueno, obviamente que el catecismo nos trae justamente a partir de la tradición y todo el magisterio de la Iglesia, podemos darnos cuenta de dónde. Si uno va, por ejemplo, al libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, al capítulo puntualmente 12, versículo 43, dice que Judas Macabeo, habiendo recogido una colecta que mandó hacer en base a los muertos judíos que habían muerto, que eran fieles, y mandó hacer una colecta a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos. Y sigue diciendo, pues un pensamiento santo es, y saludable, el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de sus pecados. ¿Para qué voy a rezar yo por los muertos? Mire la contradicción, para que ustedes se den cuenta. Una vez debatí con un católico y cuando le mostré la verdad de este texto, quería llorar, ¿no? El tío quería llorar. Miren la contradicción del texto que él acaba de usar, ¿no? Macabeos 2, 43. Aquí tenemos literalmente una historia de un tío que va a ir a la batalla, ¿no? Va a ir a la batalla y resulta que cuando va a ir a la batalla y matan a los soldados, él le da por levantar ofrendas, ¿no? Como todo catrollo. Entonces resulta que cuando van a buscar los cuerpos de los soldados, esos soldados habían muerto por una causa. Y la causa por la cual habían muerto estos soldados era por el propio juicio de Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos a leerlo. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Pero resultó que bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, prohibidos por la ley a los judíos, y comprendieron entonces por qué habían muerto. Es decir, este texto no ayuda a su idea del purgatorio, primero, porque estos están condenados. Esta gente que murió, murió por idólatra. Y la idolatría es un pecado mortal, según el catecismo de la iglesia. Cosa irónica, ¿no? Así que estos tíos murieron por el juicio de Dios por idólatras. Así que este texto no apoya la idea del purgatorio porque se supone que el purgatorio es un estado intermedio. Es decir, no está sacando a la gente del infierno, lo está sacando del purgatorio. Si realmente este texto hablase de la posibilidad de sacar a los muertos del purgatorio, este texto nos hablaría justamente de que existe esa posibilidad, pero este texto no dice eso. Este texto está diciendo que esta gente fue condenada por Dios. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas. Este texto está demostrando que estas personas murieron por idólatras. Y si somos consecuentes, los idólatras van al lago de fuego. Por lo tanto, este texto no ayuda al purgatorio, pero este texto lo han utilizado para tratar, por supuesto, de vender la idea del purgatorio. Este texto no habla del purgatorio. Este texto habla de la piedad de un personaje, ignorante, por supuesto, ignorante de lo que acontece en el más allá y de lo que acontece en los juicios del Señor. Y otra vez, uno puede especular muchas cosas, ¿no? Uno puede hablar muchas cosas, hermano, pero hay cosas de las que no sabemos y no tenemos certeza. Por eso cuando tú le preguntas a un curita de estos, oiga, curita, ¿y cuánto tiempo va a estar la persona en el purgatorio? A ver qué te contestan. A ver si con la misma seguridad con la que te venden una indulgencia, a ver si con esa misma seguridad te dicen cuánto tiempo va a estar ese ser querido en el purgatorio. Verás que luego se van a echar las manos a la cabeza y te van a decir, no sé.
depende de las misas, depende de las novenas, que fue lo que me contestó a mí el padre Negris, depende de las novenas, de las misas a San Rafael, a San Miguel, a las misas de sufragio. ¿Por qué? Porque están especulando. La doctrina del purgatorio no la extraen de las escrituras, la extraen de su especulación, como todos los poemas que hacen de María, que el vaso de marfil, que la reina del cielo, que eso no está en la Biblia, esas son especulaciones. A ver, que me diga un catrocho, lamecuadros, ¿dónde está que María es reina del cielo? Es una especulación derivada, por supuesto, de la imposición de su piedad al texto, porque eso no está en el texto. Y aquí este texto que estamos viendo, ahí jamás habla del purgatorio. ¿Dónde está el purgatorio ahí? Aquí tenemos la piedad de un hombre que se le hizo bien orar por los muertos, pero no es diferente a la piedad que tenía Gregorio de Tours a la Asunción de María, aunque no había evidencia. Ahora, si van a hablar del purgatorio, este texto tendría que hablarme del purgatorio y tendría que hablarme, por supuesto, de que es posible sacarlos, pero esta gente se fue al infierno. Entonces no se sigue, hermanos. Este texto no sirve para la famosa idea del purgatorio. Sino justamente para intentar salvarlos del purgatorio. Mira, se fijan, el curita es un ignorante, porque el curita está diciendo que esa oración de Judas Macabeo se hizo para salvarlos del purgatorio. Vaya al texto y se da cuenta que esa gente se fue al infierno por el propio juicio de Dios. El Señor nunca ha leído el texto en su contexto. El Señor lo que hizo es que leyó el texto con las gafas del Santo Padre, con las gafas de los santos de la Iglesia Católica, porque el texto no dice que ellos puedan salir del purgatorio. Es más, el texto no habla de eso. El texto dice que esa gente se condenó porque tenían ídolos debajo de la ropa. Y por cuanto tenían ídolos, Dios los fulminó con su juicio. Y ellos alabaron a Dios y dijeron, bendito es Dios que escudriña las cosas secretas. Entonces esa gente estaba condenada por idólatra. Y Dios mismo fue el que trajo el juicio. Y este cura dice que ahí está el purgatorio, que ahí los iban a sacar del purgatorio. Dios mío, es que yo no sé cómo pasan tantos años leyendo supuestamente la Biblia y los seminarios y terminan diciendo cualquier barrabasada con los lentes del papismo, ¿no? Es una tontería de verdad supina. Pero vamos a ver. La noción que tiene desde el punto de vista del catolicismo el ofrecer la Santa Misa por los difuntos. Hay una fiesta, la conmemoración de los fieles difuntos que tenemos en el mes de noviembre. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento los encontramos con alguna que otra parábola. En capítulo 5 del Evangelio de San Mateo se me dice así: sí, pues, dice Jesús, si pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces presenta tu ofrenda. Ponte en paz sin tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te pongan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Otra vez, la idea del purgatorio, de las indulgencias, del tesoro de méritos, de la satisfacción, del sufrimiento, no están en el texto. No están en el texto. Para empezar, el texto es una parábola, no es una descripción de lo que sucede en el cielo, es una parábola, ¿no? Hay que interpretar la parábola. Pero resulta que cuando uno intenta interpretar la parábola, yo no encuentro la satisfacción por medio del sufrimiento. Yo no encuentro el tesoro de indulgencias que está ligadísimo al purgatorio, como bien le dijo James Wine a Trent Horn en el debate. Tú no puedes separarme las indulgencias del purgatorio porque están ligadas. Yo no encuentro eso en el texto. No encuentro, por supuesto, al Santo Padre dispensando los perdones. Aquí lo que encuentro es una descripción, como decía Calvino, de un caso civil, de una cuestión civil. Pero, por supuesto, cuando uno es papas fritas, uno le puede poner cualquier implicación al texto. Miren, yo puedo tomar cualquier parábola, de hecho eso lo hacen los alegóricos. Yo puedo tomar cualquier parábola y decir lo que me venga en gana. Y ese es uno de los problemas que Charles Spurgeon le reclama justamente a estos exégetas que hacen decir al texto lo que les viene en gana. Yo le preguntaría aquí, ¿quién es el alguacil? Que fue una de las preguntas que hizo Calvino. ¿Quién es el alguacil en ese texto? ¿Quién es el celador? ¿El diablo? Ahora el diablo está implicado en el asunto del purgatorio. Que nos expliquen quién es ahí el celador, quién es ahí el alguacil. ¿Los ángeles? Se fijan, una vez que uno empieza a especular sobre los textos, que por cierto es un texto en el Nuevo Testamento sobre el cual quieren sostener toda esta doctrina de indulgencia, satisfacción, dolor, sufrimiento, buenas obras, mandas. Todo este cuento lo quieren sostener sobre una parábola. Es una ridiculez, hermanos. Discúlpenme, pero no se puede hacer eso hermenéuticamente. Otra cita más, así como de corrido. Nos encontramos también con el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 57. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?
Mientras vas con tu adversario en busca del magistrado, procura en el camino librarte de él. No sea ¿Quién es el magistrado? ¿Quién es el adversario? que te arrastre ante el juez, que el juez te entregue al alguacil y que el alguacil te meta en la cárcel. Yo te lo declaro, no saldrás de allí hasta que no hayas reintegrado el último centavo. Entonces, básicamente, de ahí se agarran para decir que tú le puedes pagar al juez. Que lo que tú no le pagues aquí a tu adversario, se lo puedes pagar al juez en el más allá. Pero si tú le puedes pagar al juez en el más allá, entonces, ¿por qué ellos creen que pueden pagarle en el más acá? ¿No sería en última instancia el que determina el rumbo de la vida de esa persona es el juez? ¿Dónde está el purgatorio ahí, hermanos? Pero fíjense lo que va a decir a continuación. Es decir, nuestro Señor nos muestra que para poder entrar al cielo hace falta tener el alma limpia, tener el vestido de bodas preparado. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que ningún pecador va a entrar al reino de los cielos. Ninguno. Ningún pecador, escuche bien eso. Esto no es teología católica. Esto lo creemos todos. Nada sucio entra al reino de los cielos. Ningún pecador. Pero resulta que por eso Dios envió a Cristo. Por eso Dios envió a Cristo. Y por eso, tan es así, que tienes a un ladrón, literalmente condenado como ladrón, que dice Dante Urbina que a punta de 3 horas se metió al cielo, cuando eso lo niega la Iglesia Católica en su catecismo. Tenemos la evidencia de cómo funciona realmente la satisfacción por medio de los méritos de Cristo. Aquí tienes a un ladrón condenado a un lado de la cruz. Este es un dolor de cabeza para los católicos, entrando al reino de los cielos, ¿no? Salmo 27, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzado puerta de vuestras cabezas y entrará el rey de gloria, ¿no? Y ese rey de gloria llevaba en su mano un ladrón, un ex ladrón, que fue redimido por la sangre de Cristo antes de su muerte. Yo te digo que en este día estarás conmigo en el paraíso, ¿no? ¿Cómo Jesucristo le promete eso? Si supuestamente cuando pones el clavo, tú tienes que pagar lo que quitaste del clavo, ¿no? El hoyo, tú lo tienes que pagar con sacrificios, con mandas, con sufrimiento. ¿No estaría Cristo mintiendo? ¿Por qué Jesucristo no le dijo en ese momento la famosa parábola que está sacando Barrabás aquí? ¿Por qué no le dijo, mira, resulta que como tú robaste y le hiciste esto, bueno, cuando tú te mueras, el adversario te va a meter a la cárcel y tú no puedes salir de ahí hasta que pagues? ¿Sabes qué te dice la Iglesia Católica? Que ese ladrón se salvó por un bautismo de sangre, es decir, porque lo mataron. Si no lo hubieran matado, tendría que ir al purgatorio. Pura especulación tras especulación tras especulación. Lo que yo veo en el texto de Lucas con el asunto del ladrón es veo el amor de Cristo, el amor de Dios con los escogidos, porque nada de lo que me ha dado el Padre perderé. Y ese ladrón que estaba ahí, Dios se lo entregó a Jesucristo, y por eso ese ladrón reveló la naturaleza de Cristo en ese momento, y Cristo lo salvó. Yo te digo, de cierto te digo, que este día estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuáles 3 obras? Nada, esas son cosas que tiene que decir Dante neófito, porque antes es un neófito en teología, porque la Iglesia Católica no cree en la salvación por las buenas obras. ¿Estás escuchando eso, Dante? La Iglesia Católica no cree en la salvación por las buenas obras. Así que como tú enseñaste que el ladrón se salvó por 3 obras, tú eres un hereje que está en contra de Trento, porque Trento cree que la causa instrumental es el bautismo, ¿sí? Por eso el católico que sí sabe defender su fe te va a decir que ese ladrón recibió un bautismo de deseo, mientras que tú lo hiciste salvo por buenas obras. Trento te dirá, está loco, nosotros no creemos en salvación por buenas obras. La causa instrumental de la fe es el bautismo. Primero te bautizas y luego justificas a través de las buenas obras. Pero ese ladrón no tuvo bautismo. Entonces, ¿cómo se salvó ese ladrón? Pues ahí tiene que inventar Roma algo. Y ahí tú te vas y le metes a Google y ponle ahí bautismo de deseo y resulta que ese ladrón se quería bautizar. Hazme el favor, ¿no? Ahora ese ladrón se quería bautizar y por eso se salvó, porque se bautizó y entonces hizo buenas obras. Es una tontería, hermanos. Son puras cosas que ellos se van inventando sobre la marcha, pero continuamos. Es el purgatorio entonces, es aquel estado, aquel lugar donde el alma, una vez separada del cuerpo y no habiendo pagado, no habiendo purgado por toda la pena merecida a sus pecados, después de esta Entonces nosotros pagamos por nuestros pecados. ¿Estás escuchando lo que está diciendo católicos? ¿Están escuchando a su sacerdote? Ahorita les voy a mostrar con evidencia. estado, aquel lugar donde el alma, una vez separada del cuerpo y no habiendo pagado, no habiendo Esta fue muy buena. Esta fue muy buena. Por un lado los bautizan con tierra y acá el ladrón me lo bautizaron mágicamente sin agua, ¿no? Dios mío, mi vida. Muy buena, muy buena. Háganlo, admin, este tremendo. purgado por toda la pena merecida a sus pecados, después de esta vida y antes de entrar al cielo, deberá pagar. Y deberá pagar con sufrimiento, y deberá pagar ¡Oh, oh, oh! ¿Deberá pagar con qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Con qué deberá pagar, hermanos?
Con sufrimiento. Entonces, ¿tú pagas tu entrada al cielo con qué? Ahora te vas a dar cuenta que hay en la psique de los católicos y por qué tienen tan interiorizado el golpearse como Hugo Sesgado, ¿no? ¿Cómo ellos se ganan la entrada al cielo? ¿Con qué? ¿Ya se dan cuenta por qué le llamamos a Hugo Azotes? ¿Cómo entran al cielo? Con sufrimiento. Ellos pagan con sufrimiento, pero el sufrimiento en donde en su cuerpo no tienen cuerpo, no, el sufrimiento en su alma. Y ese sufrimiento, ¿cómo se va a dar? A través del purgatorio, que ni siquiera saben el estado del purgatorio. Ese es un estado, un lugar. Por ejemplo, Gregorio Magno, que es el que más imaginación le echó a ese cuento del purgatorio, decía que, a ver, el infierno era como una caldera que estaba hirviendo, ¿no? Arriba del infierno estaba el purgatorio, es decir, como el humo que llegaba, ¿no? Como el vaporcito, como el calor, y ahí se estaban cocinando a fuego lento los del purgatorio. Y encima del purgatorio estaba el limbo, que ya no había fuego ni nada, pero ahí se iban todos los niños sin bautizar, porque son inventos de esta gente ridícula, ¿no? Ahora la Iglesia Católica ya no cree en el limbo porque creen que ya no es una explicación correcta, teológica, que resuelva el problema de los niños y ahora se los entregan a la buena de Dios, lo que han dicho los protestantes y evangélicos toda la vida. Pero ¿qué vamos a hacer con el purgatorio? ¿Cuándo van a dejar de hablar estas estupideces? No, ¿saben por qué? Miren. Money, mi gente. Con un tiempo y sobre todo deberá pagar el no ver todavía a Dios. Sin embargo, con una enorme esperanza que no tiene el condenado del infierno. La esperanza de que en algún momento voy a llegar a ver a Dios. Híjole, lo dice así, yo me acuerdo, hermanos, cuando le pregunté al padre Negris, porque a mí me había entrado la crisis existencial de mi salvación, a causa de que me había entrado la crisis existencial de mi vida, de que sabía que iba a morir, y me daba miedo. Es decir, mi acercamiento, y yo creo que a todo hombre le pasa, mi acercamiento a las cuestiones religiosas me trajo un despertar de conciencia, en el sentido más genérico posible, ¿no? No hablo del nirvana ni cosas de esas, sino que me di cuenta por primera vez de que existía una realidad más allá de este mundo. Y ese acercamiento a la religión católica que me dio mis primeras impresiones acerca de qué era Dios, qué era la vida espiritual, me trajo una crisis existencial, porque dije, caramba, ¿y si me muero mañana? Porque nadie sabe si se muere mañana o no se muere mañana. Y entré en una crisis existencial donde literalmente yo pregunté al padre Negris, ¿qué carambas va a pasar conmigo? Tengo miedo. Y aquí es donde yo me daba cuenta todavía, hoy me doy cuenta de que no había alumbrado Cristo todavía mi alma, sino que solamente estaba, como decía Wesley, no en esa gracia previniente, que me empezaba a acercar al Cordero con curiosidad. Indagaba, iba, preguntaba, inquiría, ¿no? Diligentemente quería saber qué pasaba aquí, como dice el libro de los Hechos, a tientas, quería palparlo al Dios desconocido. Yo sabía por acervo cultural que existía un cielo y que existía un infierno. Nunca me había tomado el tiempo literalmente de examinar qué era eso del infierno. Cuando empecé a leer las declaraciones de la Biblia de que el infierno era terrible y esto y eterno, obviamente mi alma se arrobó de miedo, hermanos. Y cuando yo fui una vez, una de esas crisis existenciales, a la sacristía a preguntarle al padre, yo le dije, padre, a ver, ayúdeme por favor, ¿qué va a pasar cuando yo muera, no? Y yo creo que toda persona, hermanos, que está buscando a Dios desesperadamente, como decía Séneca, ¿no? Porque los hombres buscan a Dios de una forma y otros lo buscan de otra, pero todo el género humano está buscando a Dios. Incluso los ateos, aunque lo nieguen, están buscando a Dios en la certeza de sus elucubraciones racionales, lo cual habla obviamente de la trascendencia del ser humano que busca bondad, verdad, belleza, bien, que no puede ser explicado por los elementos de la evolución, por supuesto. Aquí es donde uno dice, caramba, cuando una persona realmente tiene la sed de Dios, no puede permanecer católico, hermanos. Miren, mis niños me ven tocar la guitarra. Papi, yo quiero aprender a tocar guitarra. Cuando yo aprendí a tocar guitarra, mi cuñada que me enseñó me dijo algo. Me dijo, mira, si no te gusta el instrumento, no va a ser lo mismo a aprenderlo si realmente te gusta, tienes curiosidad y le vas a dedicar el tiempo. A mí me encantaba. Yo aprendí en un mes a tocar la guitarra. Fácil, aprendí, me encantaba, le dedicaba 5 o 6 horas. Y le dije lo mismo a mis niños. Les compré una guitarrita, la arrumbaron. ¿Por qué? Porque no hay un interés. Y él lo decía Aristóteles, ¿no? La curiosidad es el primer motor de búsqueda que ayuda al conocimiento del ser humano. Bueno, cuando un ser humano realmente, hermanos, está buscando a Dios, créanme lo que les digo, va a ser muy complicado que permanezca en el catolicismo romano. Por eso cuando yo veo a Santiago Neofitón o otros que se hacen católicos, yo digo, Dios los libre, esta gente no ha tenido un encuentro con Cristo. Y cuando tú examinas, por ejemplo, su pasado, tú te das cuenta de eso, que se bautizan 5 veces, que andan con las sectas, que andan con los neopentecostales. ¿Por qué? Andan desesperados buscando a Dios. El catolicismo es un paso más en esa búsqueda de Dios. Ahora,
Cuando tú realmente estás buscando a Dios y estás hambriento de la verdad, como Poncio Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Había empezado en el corazón de Pilato ahí la oportunidad para conocer a Jesucristo, ¿sí? Pero se lavó las manos, era inocente y lo entregó. Entonces, cuando yo me acerqué al Padre, le dije, a ver, dígame, ¿qué va a pasar conmigo? Y él me respondió, ¿no? Con esa calma que te quieren profesar, con esa apariencia de piedad, me dijo, mira, tú sabes que la iglesia dice que hay pecados mortales y pecados veniales. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice la iglesia, ¿no? La Biblia habla que hay pecados mortales, pero por los cuales no se puede pedir. Y ellos te dicen que los pecados mortales sí se pueden perdonar a través de la confesión. Entonces también se lo inventaron ese cuentito de pecados veniales y pecados mortales. Y me dijo, los pecados mortales, pues para empezar, si estás fuera de la comunión de la iglesia, para los católicos que no sepan, si tú dejas de comulgar, dejas de confesarte y dejas de asistir a la iglesia, estás en pecado mortal, cabezón. Es decir, estás frito. Aunque te digas católico y vayan los del INEGI, te toquen la puerta y te pregunten, ¿usted qué es católico? No es cierto. Bueno, y los pecados veniales son esos pecadillos, dicen ellos, ¿no? Esos pecadillos como violar niños, cosillas así, tranquilillas que te puede perdonar el cura, ¿no? Entonces, esos pecados, dice él, la iglesia te los va a perdonar, pero muy probablemente te vas a morir en un pecado venial, porque no tenemos control sobre eso. Y miren, hermanos, a una persona, como dice la Biblia, al espiritual, al carnal, todas las cosas le son carnales, uno los entiende, las cosas espirituales no las entiendes. Si tú me dices a mí que yo me voy a morir en pecados veniales, yo empiezo a razonar de forma humana, de forma natural, y yo digo, caramba, pues sí es cierto, debo de tener un pecado por allá metido, allá en el hígado, que no me acuerdo, otro por acá en el riñón y otro por acá en las entrañas, y no me acuerdo, no lo he confesado, porque David dice de los pecados ocultos, y entonces, bueno, cuando me muera, seguro que Dios me va a sacar todos esos pecados que yo no me acordaba, y uno empieza a razonar, ¿verdad? Y entonces uno dice, caramba, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos, Santo Padre? Santo Padre, dígame qué hago, Santo Padre. Sí, Santo Padre, ¿qué hago? Y aquí viene lo mágico, hermanos. Por eso estas religiones, como el hinduismo, que tiene sus castas, como los sacrificios del judaísmo, como el islam, te van a ofrecer siempre una salida. Por eso el cristianismo es único en el mundo. La salida que te ofrece es el siguiente. Y esto fue lo que me dijo el sacerdote. Bueno, Edgar me dijo, mira, la cuestión es así. Tú no estás en pecado mortal, así que ya la libraste. Ay, gracias a Dios. Al infierno no voy a ir, ya es ganancia. Pero tú no puedes ir al cielo, cabezón. ¿Estás de acuerdo que tienes algún pecadillo y te vas a morir en un pecadillo? Y tú dices así todo burrito, ¿no? Sí, Santo Padre, Santo Padre, dígame qué hago, Santo Padre. Y aquí viene lo mágico. Por eso los católicos andan babeando, arrastrándose por las calles. Dios, en su amor, te va a quemar. ¿Qué? Sí, te va a quemar. Le vas a tener que pagar con tu sufrimiento en el purgatorio. En aquel día, hermanos, literal dije, gracias Dios por el purgatorio, porque estaba todavía inquiriendo dónde estaba mi Cristo. Y yo vi a Cristo en el purgatorio. Bendito sea Dios que la búsqueda no terminó, pero es exactamente lo que está diciendo este señor, ¿no? Es exactamente lo mismo que debemos de agradecer por el purgatorio. El sufrimiento deberá pagar con un tiempo y sobre todo deberá pagar el no ver todavía a Dios. Sin embargo, con una enorme esperanza que no tiene el condenado del infierno. La esperanza de que en algún momento voy a llegar a ver a Dios. ¿Se fijan? ¿Se fijan? En algún momento voy a llegar, quémame, mátame, golpéame, pero no me dejes. Ese es algo así. Es como un sadomasoquismo, ¿no? Es como un sadismo raro. En algún momento, en medio de este suplicio, en medio de este sufrimiento, ay, quémame, voy a ver a Dios. En algún momento, ¿no? Porque no puede decir tiempo, por supuesto. En algún momento voy a alcanzar la vida eterna. Es por eso que el sufrimiento de un alma en el purgatorio es un sufrimiento imperfecto, porque tiene al menos el consuelo de que después de 10 años, 20 años, 1000 años, lo que cada uno le toque. 1000 años. ¿Para qué murió Cristo, hermanos? Católicos, ¿están escuchando, católicos? Ustedes se van a ir a chicharrar 1000 años. ¿Por qué? Porque han rechazado a Cristo. Pero les tengo una noticia, no existe el purgatorio. Hebreos 9:27 está establecido que los hombres después de muertos al juicio. Y tú vas a decir, pero ¿cómo voy a ir al juicio si todavía no empieza el juicio y cuando yo me muera no ha habido el juicio? Bueno, el tiempo es relativo. Yo te aseguro que cuando tú abras los ojos los vas a abrir en el juicio. Hayan pasado 1000 años, 2000 años, 3000 años, los vas a abrir en el juicio. Si no es que te despiertas para resurrección de vida o para vergüenza, como dice el libro de Daniel, ¿no?
va a encontrar la felicidad eterna junto a Dios. Esta es la necesidad de rezar por las almas del purgatorio. Es la necesidad de ofrecer sufrimientos que nos vengan de arriba o que uno pueda hacer como sacrificio por las benditas almas del purgatorio. Es el gran negocio. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Es el gran qué? ¿Es el gran qué? A ver, dilo otra vez. Sufrimientos que nos vengan de arriba o que uno pueda hacer como sacrificio por las benditas almas del purgatorio. Es el gran negocio de hacerse amigo en esta vida de las almas del purgatorio. Ahí tuvo un lapsus, ¿eh? Sí, es un gran negocio, no lo puedes negar. Si yo hago con mi sufrimiento, mi oración, mi sacrificio, que un alma del purgatorio alcance antes de tiempo el cielo, descontando el tiempo del purgatorio, entonces una vez que esa alma llegue al cielo, no se va a olvidar de mí, que en su momento... Este tío anda en una novela de La Rosa de Guadalupe, hermanos. Que él va a sacar un alma y que cuando el alma llegue allá, el alma le va a echar la mano. Órale, yo también te echo. Este tío, ¿qué piensa? ¿Que es un partido de fútbol? ¿Que es una barra brava donde se andan tirando cancheritos la mano y todo ese cuento? momento la ayudé. Es el gran negocio de la devoción de las almas del purgatorio. En Roma, muy cerquita de... Quiero mostrarles algo antes de acabar el live, que tiene que ver con, y esto es teología 1.0, que tiene que ver con el asunto de la santificación en el contexto de la neumatología o de la soteriología. Cuando hablamos de neumatología, hablamos de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Cuando hablamos de soteriología, hablamos del orden de la salvación, hablamos de la salvación y hablamos del objeto de la salvación, lo que es Cristo. Y en este asunto, por supuesto, va a ir la regeneración, a lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento. En este asunto está el llamado. En este asunto está, por supuesto, la santificación, la adopción, el bautismo del Espíritu Santo, entre otras cosas que nosotros debemos de conocer, porque en algún momento de la vida lo vamos a entender y lo vamos a ir viviendo, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la santificación, debemos de decir que desde la eternidad Dios nos escogió para ser salvos. Y ustedes no van a negar esto. Esto no es doctrina calvinista ni arminiana, esto es Biblia. La Biblia habla acerca de nuestra elección. Hemos sido escogidos en Cristo y no hemos sido escogidos para tirarnos literalmente al ocio. Hemos sido escogidos para buenas obras. Por eso los protestantes no somos antinomianos, no rechazamos las buenas obras. Creemos que nuestro espíritu es energizado por el Espíritu Santo para las buenas obras porque es la voluntad de Dios que andemos en novedad de vida. Entonces, por supuesto que hay un cambio en la naturaleza del hombre, 2 Corintios 5:10, 5:7, 17, que te lleva a las buenas obras, ¿no? Es decir, no es como que tú tengas que ganarte la salvación. Ha cambiado la naturaleza del hombre. Y esto es algo que Dante Urbina no entiende y no cree. Él dice, pero ¿a poco las obras van a venir de repente? Es que tú no entiendes que la naturaleza ha sido cambiada. Y como la naturaleza ha sido cambiada, el Espíritu Santo energiza al espíritu del hombre y somos llamados y preparados para buenas obras. Pero antes de eso hemos sido escogidos para ser salvos. En el tiempo específico de Dios, como dice Hebreos, Dios, después de haber hablado muchas veces a los padres por los profetas, en los últimos tiempos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. En este último tiempo ha enviado a su Hijo para expiar nuestros pecados. Él es el que expía nuestros pecados. Él, Jesucristo, nos trae a la fe. Él es el autor de nuestra fe. Por eso cuando dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, se refiere a la fe. Esa fe no la producimos nosotros. Esa fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que si te fijas, desde el inicio hasta el final, ¿a quién pertenece la obra? ¿A tu sacrificio, a tus buenas obras, a Barrabás? La obra de principio a final pertenece a Cristo. Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe, Él es el que inicia la obra, Él es el que perfecciona la obra hasta el día de Jesucristo. Él es el que nos lleva de gloria en gloria hasta el día final. Entonces, en el tiempo final, Él, por su pura misericordia, a ti, cabezón, que estabas caído junto conmigo y junto con todo el género humano, le place dispensarte por su amor y benevolencia esa gracia. Pero no solo eso, le place dispensarte también esa fe, ¿no? Para que por medio de esa fe le alcances, le palpes, le toques. Por eso dice la Biblia, ¿no? En Primera de Juan, estas cosas os hemos escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo que tengáis vida. Y luego dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto le transmitimos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Yo no necesito una imagen de yeso, de madera, de metal. ¿Por qué? Porque lo que ellos vieron con sus ojos, dice Juan, y lo que tocaron con sus manos, me ha sido transmitido
En la Escritura, esto les transmitimos para que también ustedes tengan comunión con Él como nosotros la tuvimos cuando nuestras manos lo tocaron. ¿Y cómo es eso posible? Por eso Jesucristo le dijo a Marta, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. La venida del Espíritu Santo a la tierra es más presencia de Jesús en la tierra, porque mientras Jesús estaba en la tierra, aquí como hombre, no podía estar en 15 lugares a la vez. Era necesario que pasara por Samaria, era necesario que primero fuera a las ovejas perdidas de Israel, pero ahorita literalmente su espíritu ha llenado la tierra y donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él presente. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo. Por eso cuando comulgamos con el pan y con el vino, no creemos que corporalmente esté ahí. No es necesario porque Él está con su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo apunta a Cristo. Él hablará de mí, Él apuntará a mí, Él es el vicario. Por eso en el credo decimos, y de nuevo vendrá con gloria. Estamos esperando la manifestación gloriosa en cuerpo, en alma y en divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que decir que todo este paquete, hermanos, todo esto viene en las Escrituras y todo esto se nos confiesa en las Escrituras para que tú creas. No te levante el ánimo saberlo, no te vivifica, no te da gracia, no te da gloria, no te da esta fuerza para seguir adelante. Ahora, ¿quién se lleva el mérito de nuestra santificación? Barrabás dice que él se lo lleva, porque él le va a pagar a Dios, ¿verdad? Él le va a pagar a Dios a través de su sufrimiento para poder acercarse a Dios y decirle, aquí están mis sufrimientos. No, eso no enseña la Biblia. Fíjate lo que dice este libro de Curtis. Dice, Dios también nos capacita para vivir según su voluntad. ¿Quién hace que vivas rectamente? Él lo logra, Él lo hace. Él no va a perder a ninguno de ustedes. A causa de la nueva vida que creó en ti, que Dante Urbina no cree, cuando te trajo a la fe, nos da la habilidad por medio de su espíritu para cumplir su voluntad. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Pablo dice, Dios, ¿quién? Dios es el que en vosotros produce. ¿Cómo? Pero si Dante Turbino, el llorón, anda diciendo que las obras no vienen por antonomasia después de la salvación. No, pero viene el cambio de naturaleza que tú no entiendes en el catolicismo, porque la regeneración, el nuevo nacimiento es un cambio en la naturaleza del hombre. Por eso 1 Corintios dice, esto eran vosotros, pero ya no lo sois. Y aquí vamos a encontrar el testimonio que tanto les molesta decir, yo era un alcohólico, yo era un malediciente, yo era un homosexual, yo era un adúltero, yo era un blasfemo. Estas cosas erais. Pero cuando vino el tiempo de la gracia, que naciste de nuevo, tu naturaleza fue cambiada. Por eso vas a encontrar en las iglesias evangélicas gente que con todo el amor a Cristo dicen, yo era esto, hermanos, pero ya no lo soy. ¿Pero por qué, hermano? Porque Cristo me salvó. Y lo vas a encontrar en los cultos evangélicos, en los testimonios. Es verdad, hermanos, Satanás podía acusarme y me puede acusar de que yo era esto, pero Cristo me salvó, Cristo me salvó, Cristo me salvó, Cristo me salvó. Y Él, Cristo, Dios es el que produce en mí, por su buena voluntad, el querer como el hacer. ¿Quién es el que empuja? Él, hermano. Eres como un niño para Él. Te va empujando, empujando, empujando. Y entonces vas ahí manejando el carrito, ¿verdad? Por la calle y se te para una persona enseguida y de repente sientes el Espíritu Santo. Hey, dale algo, dale, aliméntalo. Y ahí vas, cediendo a la voluntad, llenándote de buenas obras para la gloria de Dios, porque fuiste creado en Cristo para buenas obras. ¿Y qué pasa? Que vas a la iglesia y alguien tiene necesidad, hermano, tengo que comer, y ahí está el Espíritu, no pegándote. Hey, dale, suelta, bendícelo, ayúdale. Fuiste creado para buenas obras, eres hijo de Dios, manifiesta el testimonio. ¿Y qué hacen los católicos? Se quieren ganar la justificación por buenas obras. Hay una gran diferencia porque ellos esperan pago a causa de ganarse la justificación y la santificación, mientras que tú eres literalmente un vaso que recibe la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos. Y ese llenos está en pasivo, eres pasivo. Es decir, tú recibes la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo te motiva, te impulsa, te lleva adelante. Por eso, la Biblia nos ordena a someternos voluntariamente a la obra del Espíritu Santo. Si oyes su voz, no entristezcan su corazón, no endurezcan su corazón. Y si lo escuchas, obedécelo. Háblale, dale, ayúdale. ¿No es lo que dice Santiago? ¿Qué va a pasar, hermanos? Si viene una persona que está necesitada y tú le dices, vaya con Dios, caliéntense y coman, y no le das lo necesario. ¿Qué dice acá Filipenses? Dios es el que produce en ti, por su buena voluntad, el querer como el hacer. Él literalmente te mete la mano al bolsillo. Él literalmente te lleva enfrente porque es un Dios poderoso. Tú no te le vas a soltar. ¿Cómo te le vas a soltar? ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado, hermanos, que en ocasiones, y aquí mujeres, hombres, jóvenes, están lavando el carro, están en la cocina y de repente sienten una descarga del poder del Espíritu Santo y se tienen que ir a encerrar a orar?
¿Usted cree que un católico va a explicar eso? Aquí un protestante te lo explica. Hermanos, tengo la necesidad en este momento, sentí una carga en mi corazón, sentí una carga en el espíritu y te encierras y empiezas a orar ahí, estás lavando el carro. ¿Por qué? Porque Él produce en nosotros el querer. Eres un objeto pasivo, estás simplemente a la obediencia. Samuel cuando estaba ahí, ¿qué le dijo Elí? Cuando lo escuches, dile, he aquí tu siervo escucha, aprende. Aprende a interactuar con el Espíritu Santo que interactúa a través de tu consciente, a través de la intuición, a través de tu propia alma, a través de tu razón. Aprende a escucharlo. Y cuando estás por ahí y sientes el Espíritu de Dios, que es otra cosa que mucha gente en el catolicismo no entiende, cuando lo escuchas, cuando lo sientes, bueno, aprendes a ceder tu voluntad. ¿Quién lo hizo? ¿Tú lo hiciste? Él. Ahora, esto no nos debe motivar al quietismo. Esto no nos debe motivar a que, bueno, yo no hago nada. No, por supuesto. ¿Sabes qué haces? Cooperas. Cooperas en la obra. Cooperas en el caminar. Cooperas en el avance. Cooperas en la sujeción. Pero todo esto, ¿el mérito de quién es? De Dios. Bendito sea Dios para siempre, bendito sea Cristo. Literalmente yo era una masa amorfa de pecado y este Señor vino como buen alfarero y la está moldeando. Y por acá le pica, por acá y me duele, y por acá le mueve, por acá y me duele, pero está moldeándola. Y entonces, ¿en qué consiste la madurez del cristiano? En el ceder a la voluntad de Dios. La empiezas a entender, la empiezas a conocer a tu padre, sabes lo que le gusta, sabes lo que no le gusta, sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que no tienes que hacer. El Espíritu de Dios se empieza a volver más real en tu vida, empiezas a escucharlo, lo estoy diciendo de forma metafórica, lo empiezas a escuchar, empiezas a distinguirlo, sabes y empiezas a avanzar. Entonces, Él es quien nos hace vivos espiritualmente en Cristo. Él es quien nos da un nuevo corazón. Él es quien nos da una nueva voluntad. Mi voluntad anteriormente consistía en pecar. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro que ahora los impíos se avergüenzan, se sorprenden de que yo no vaya en las disoluciones con ellos porque mi voluntad fue cambiada. Esta es Biblia, hermanos. Yo no necesito hablarte del purgatorio ni todas esas tonterías. Esto es Biblia. La gente que ha experimentado el nuevo nacimiento sabe de lo que estoy hablando. La gente que ha sido bautizada, llena del Espíritu Santo, que está siendo guiada por el Espíritu Santo, que tiene una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de buenas obras, sabe lo que estoy hablando. Sabe que no estoy mintiendo. Sabe que lo que la Biblia dice es real. Es real. Esto es real. ¿No es cierto que muchos de ustedes tenían su voluntad vocal pecado? No podían dejar de beber, no podían dejar de pecar, no podían dejar de hacer todas estas cosas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿Alcohólicos anónimos? No, no es cierto, hermanos. La realidad es que Cristo vino Cristo. Él nos da un nuevo corazón, Él nos da una nueva voluntad y Él nos da una nueva naturaleza. Y aquí no va a faltar yo conocí a mi madre era una mal hablada. Mamá, si estás viendo el live, te mando un abrazo, pero tú y yo sabemos lo que éramos. Mi madre de 2 palabras decía 7 improperios. Mi madre es una viejecita noble. ¿Qué le pasó a mi mamá? Cristo vino, descendió ahí, su pieza. Cristo lavó su conciencia. Cristo lavó sus pecados. Cristo la limpió. ¿Tú crees que mi mamá tiene miedo a morir? ¿Tú crees que mi mamá quiere ir a purgar penas al purgatorio? Mi mamá ha creído en Cristo para su salvación, ha creído en Cristo para su justificación, ha creído en Cristo para su santificación, ha creído en Cristo para su glorificación. ¿Y qué hace? Está esperando junto con todos los santos a que la trompeta suene o que sus ojos se cierren a esta tierra. Y cuando eso suceda, esos méritos de Cristo en su santificación, esos méritos de Cristo en su justificación, esos méritos de Cristo en su glorificación se van a hacer latentes delante del trono de Dios, tanto como se hicieron los del ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Y entonces el amor de Dios la va a arropar, la va a llenar, la va a saturar. Se va a dar cuenta que la vida de sufrimiento, las lágrimas que Dios guardó en una redoma, todo eso estará ahí limpio, ¿no? Delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Es que los evangélicos están en contra de las buenas obras, por mi culpa, por mi culpa. ¿Qué dices? ¿Cómo vamos a estar en contra de buenas obras si nuestro pueblo está lleno de buenas obras? Nuestro pueblo alumbra con sus buenas obras. Nuestro pueblo es noble, nuestro pueblo es bueno, nuestro pueblo es santo. Pero espérense, porque todavía no acabamos. Somos hechura suya. ¿De quién eres tú? Tú eres hechura de Dios. Es decir, eso que tú eres hoy, después de haber nacido de nuevo, eso que Dios está formando, eso que Dios está creando, le pertenece a Dios. El que comenzó en ti esa obra la va a terminar, no te va a dejar solo. Por eso la conclusión del signo de Dor es la perseverancia incondicional de los santos. ¿Por qué? Porque literalmente tienes la mano de un Dios poderoso que te está sosteniendo, que te está empujando y que no te va a perder.
y que ha sido creado, la nueva creación en Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Pero estas buenas obras, incluso Dios las preparó para que anduvieses en ellas, porque todo apunta a Él. Entonces aprendemos de la Biblia que los cristianos cooperan con Dios en su vida santificada. Pablo escribió, así pues, dice Pablo en 2 Corintios, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos que no recibáis en vano la gracia de Dios, pero el mérito sigue siendo de Cristo. ¿Sí? Nosotros cooperamos con Dios no en la misma igualdad de condiciones. Nosotros cooperamos en un sentido secundario, porque Él es el que nos energiza, Él es el que nos da el poder para cumplirlo, para hacerlo. Y esto lo dice la fórmula de Concordia, muy claro. Entonces, ¿qué es la santificación? Porque el cura Rabasi no tiene claro lo que es la santificación. Para él, santificación y justificación están amalgamadas, no las distingue. Ha sido la reforma protestante la que hace la distinción entre la justificación y la santificación. La santificación es la obra sobrenatural. Y aquí entramos al punto del purgatorio. Yo espero que un católico escuche. Y si escucha la voz del Espíritu Santo, caiga de rodillas ante la voz del Espíritu Santo y se entrega a Cristo. La santificación es una obra sobrenatural. No somos santificados por medio de nuestro sufrimiento. No somos santificados por nuestras lágrimas. La santificación es por medio de Cristo, ¿sí? Y es una obra permanente en Dios para rescatar a los pecadores, justificarlos de la enfermedad del pecado y conformarlos a la imagen de su Hijo, hacerlos santos, facultarlos para buenas obras. Tiene un inicio y tiene un final. En la justificación, que es diferente, la justicia de Dios le es imputada al creyente. Tú ya eres salvo, por supuesto. Te abona tu cuenta, la sangre de Cristo, los méritos de Cristo son imputados, ¿no? No te es difícil, católico. Tú ya crees eso. Tú crees que los méritos de los santos que están en el cielo te son imputados por la indulgencia. Bueno, lo que sí enseña la Biblia es que los méritos de Cristo te son imputados a ti. Él se hizo pecador para que tú fueses libre. Él se hizo pobre para que tú fueses rico. Y aquí está la yuxtaposición. Lo que Él sufre, tú lo recibes en gloria, ¿no? Pero en la santificación, la justicia de Cristo nos es impartida por la obra del Espíritu Santo. Entonces, como estamos vivos, el Espíritu Santo está operando, está trabajando. Y el pecador se va convirtiendo más como Cristo. Pero hay que hacer una distinción porque aquí está una santificación posicional, nadie te la va a quitar, y una santificación progresiva en la que tienes que ir cooperando. La posicional habla de dónde estás tú ahora mismo. Hermanos, ¿dónde están ustedes? Ustedes ahora mismo están en Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales. ¿Ya lo ven? Uf, bendito sea Dios. Qué lindo es mi Cristo. Ustedes están en Cristo Jesús hoy mismo sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo? Bueno, porque tienen una justificación, pero también esto es posible porque han sido santificados posicionalmente. ¿Verdad? Entonces no se puede negar, por supuesto, que nosotros hablemos en estos términos como algo bueno, porque a Dios mismo le place que nosotros nos veamos a sí mismos como santos. Hemos sido santificados. Y aquí está el problema, por supuesto, de los católicos romanos, que ellos no creen que sean santos. Por supuesto, ¿por qué no? Porque la teología católico romana no les permite hablar en esos términos porque la teología católico romana no es bíblica, es papista. La teología católico romana les dice que los únicos santos van a ser los que la Iglesia católica canoniza. Y ahí está el problema, hermanos. Ahí está el problema. Dios santifica a su iglesia y a sus miembros, así como en el Antiguo Testamento Jehová santificó a Israel. Éxodo 31:13. Yo soy Jehová que te santifico. Yo, no tu sufrimiento, no tu dolor, no tu llanto. Lo mismo dice en el Nuevo Testamento. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, los elegidos de Dios son sus santificados. Por eso dice Pablo, ¿no? Para daros herencia con todos los santificados, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí viene la pregunta del millón para los católicos, para que los católicos se den cuenta de la mala teología que han venido creyendo, ¿no? ¿Quién es santo, hermanos? ¿Quién es santo? El cura Barrabasi nos va a decir que santos son los que están ya en el cielo, San Cayetano, San Petronilo y todos esos santorales que cuando te dan el almanaque ahí en la carnicería, viene San Petronila, San Cayetana, San Filomena, San Francisco, ¿no? Todos esos santos que la Iglesia Católica ha canonizado
por su poder o que declara santos a causa de que les hace un examen y se han hecho milagros y todo ese cuento. Pero ¿quién es santo según la Biblia? En el Salmo 85, versículo 8, dice, hablará paz a su pueblo y a sus santos. La palabra santos es sinónimo del pueblo de Dios. De esto se concluye que el énfasis no recae en el carácter de la persona, sino en la elección divina y en la dádiva. ¿Quiénes son los santos? Los que Dios ha escogido. ¿Y cómo estamos seguros de esa elección? A causa del Evangelio. Por lo tanto, la Biblia habla en esos términos. Fíjate lo que dice Pablo. Mas ahora voy a Jerusalén a ministrar a los santos. ¿Cómo, Pablo? Pero ¿cómo que los de Jerusalén son santos? Los santos son los que están en el cielo, allá en el purgatorio, y después de ahí que los canonizan. No. La iglesia de Jerusalén está conformada por santos. Por santos. Luego dice Pablo, saluda a Filólogo, a Julia y a todos los santos que están con ellos. ¿Cómo? Pero ¿cómo que esos son santos? Sí, esos son los términos en los que habla la Biblia de los escogidos. Y esta gente que formaba parte de la iglesia eran escogidos, por lo tanto era justo decir que eran santos porque posicionalmente habían sido lavados con la sangre de Cristo y es Cristo quien santifica. No es el sufrimiento, no es el dolor, no son las indulgencias, no es el tesoro de mérito, no son las reliquias, no es nada de esas barbaridades. Es Cristo quien santifica. Y si estas personas pertenecían a la iglesia, eso significa que hubieron creído en Cristo. Y si creyeron en Cristo, fueron renovados para vida nueva. Y si fueron renovados para vida nueva, fueron santificados en Cristo, justificados en Cristo y glorificados en Cristo. 1 Corintios 1:30. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, mire por favor lo que está diciendo aquí Pablo. Si no le quieres creer a un protestante, créele a la Biblia. Créele a la Biblia. ¿Qué está diciendo Pablo? Las iglesias están conformadas por santos. Estas personas están vivas, están conviviendo, están comiendo, están bañándose, están leyendo la Biblia, están orando, son santos. Posicionalmente han sido santificados por Cristo. Por lo tanto, son santos. Santos no son los que están en el purgatorio, santos no son los que son canonizados, santos no son los que sufren, los que compran indulgencias, que el Papa, que santos son todos aquellos que han creído en Cristo. Por eso nosotros decimos, gracias Dios por la santificación que nos has dado. Gracias Dios por el cambio de voluntad. Gracias Dios por el nuevo corazón. Gracias Dios por haberme hecho criatura tuya, hechura tuya para buenas obras. Luego sigue diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo a la iglesia de Dios que está en Corintio con todos los santos que están en Acaya. Fíjate nada más, porque los catrochos te van a decir, no, pero ¿cómo va a ser santo si eres pecador? No puedes usar esos términos. La iglesia de Corinto era una de las iglesias que moralmente más problemas tenía. Y mira Pablo cuánto ama y cuánto cree en Cristo, que ha santificado a su pueblo, que no duda en llamar a la iglesia de Cristo santa. A los que están en Corinto, santos. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es santa. Por eso cuando vino Teco aquí a decirnos, no, pero es normal que haya papas fornicarios, es normal que haya papas que copulen con cabras, es normal que haya papas asesinos. No, no es normal. La iglesia es santa. La iglesia no es asesina. La iglesia no es fornicaria. La iglesia no es pecadora y pederasta. La iglesia de Cristo es santa. Aquí lo dice, a todas las iglesias de los santos. La iglesia es santa. Su naturaleza es santa, no solamente por Cristo, sino porque está santificada. Los santos que están ahí son reales, están vivos. Ahora, fíjate lo que dice acá, 2 Corintios 13. Todos los santos. ¿Pero cómo? Pero si santo nada más es San Francisco de Asís, que hizo muy buenas obras y dejó el tesoro de méritos. No. Eso lo dice tu iglesia papista. La Biblia no enseña eso. Créele a Jesucristo, créele a los apóstoles que pusieron el fundamento. Ellos no enseñan eso. Ellos enseñan que los santos son todos aquellos que han sido santificados por Cristo. ¿Y quiénes son esos? Los que han creído en Cristo para salvación, los que se han bautizado, los que han sido sepultados para el pecado y han sido resucitados para vida nueva, los que están sentados en los lugares celestiales. Y ahí habla de gente viva. Nosotros somos los santos. Y ahí no vas a encontrar jamás a Pablo orándole que es que a santos en el cielo y que intercediendo que la reina. Eso es pura basura papista. Eso no está en la Biblia. La Biblia, que es la norma suprema, ¿por qué? Porque estaba de la boca de los apóstoles, la tradición de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, te enseña que tú y yo somos santos y no tenemos que tener vergüenza, porque si nos avergonzamos, entonces 1 de Juan dice que tenemos temor a creerle a Dios. Y donde hay temor, obviamente el amor no se ha perfeccionado. Pero cuando el amor se perfecciona, tú le crees a Cristo, tú le crees a Dios y el perfecto amor echa fuera el temor. Yo no tengo miedo de decir que soy santificado, que he sido predestinado, que he sido elegido, que he sido justificado, que estoy sentado en los lugares celestiales. ¿Sabes quién quiere que no hable de estos términos? Satanás. Porque la forma de arrancar la buena semilla del corazón que planta el sembrador es justamente metiéndole la duda.
No, tú no eres santo, tú no puedes hablar así, tú no eres santo, tú no has sido justificado, tienes que ganarte la justificación. Y ahí van, Santo Padre, ayúdeme, Santo Padre. Ahí van a las naguas del Papa porque dependen de un hombre que es tanto más pecador que ustedes, que no creen en Cristo. Cuando la Biblia en los términos de sois santos, me sois un pueblo santo, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, a los santos y fieles que están en Éfeso. Pero ¿cómo? Ahí está hablando de los santos que están muertos en Éfeso. Por favor, no más falta que esa sea la exégesis que utilicen, ¿no? Esos santos están vivos, forman parte de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, cuando Pablo escribió, era una iglesia real, que estaba constituida por hombres y mujeres y niños y adolescentes y ancianos. Era una iglesia real y esa iglesia era santa. Y los miembros de esa iglesia eran santos, no porque se andaban ahí mutilando las carnes o golpeándose o haciendo sacrificios o llorando como Magdalena, como Dante. No, eran santos por Cristo. Fueron santos por Cristo y son santos por Cristo. Mira lo que dice la de Filipenses, a los santos que están en Filipos, también están muertos, todos esos estaban en el cielo cuando Pablo escribió. No, lo que pasa es que el papismo te ha hecho creer que santos son los que el Papa canoniza, que santos es San Francisco y Santa Teresa porque hicieron muchas obras. No, señor, la santificación no se da así. La santificación no tiene que ver con cuántas veces lloras, cuántas veces te latigueas el pecho, cuánto silicio te pones, cuántas veces te arrastras como gusano. La santificación tiene que ver con Cristo. Toda la película, querido Catrocho, tiene que ver con Cristo, no contigo y tus imágenes cochinas, tus vírgenes, tus santos, tus indulgencias, tus calaveras, tus santos incorruptos. Tiene que ver con Cristo, por eso decimos solo Christus, soli Deo gloria, sola escritura, sola gracia, sola fide. ¿Por qué? Porque fueron cosas que el papado se robó, porque el papa y el papismo no le da la gloria a Cristo. Nosotros le vamos a comprar y a pagar con nuestro sufrimiento. Solo Cristo, solo hay la gloria, solo Él. Tú eres un ser humano, como todos nosotros, que necesitabas de Cristo y Cristo vino y te tendió la mano. Solo Cristo, soli Deo gloria de principio a fin. Mira lo que dice acá. El Nuevo Testamento menciona 80 veces la palabra santo. Vaya y pregúntele a un catrocho que nos diga en esas 80 veces del Nuevo Testamento en dónde hay un vivo orándole a un muerto, que porque ese muerto es un santo, que vaya y nos diga dónde. No existe, hermanos. Todas las veces que se habla en el Nuevo Testamento de los santos, habla de personas vivas, habla de personas que forman parte de una iglesia, que forman parte de una comunidad, que viven, que comen, que ríen, que leen, que bailan. Personas como tú, como yo, que fueron santificadas por Cristo. Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento llama santos a quien no han sido canonizados por el Papa? Porque el papismo es cautividad, es Babilonia, es mentira, es paganismo, es sincretismo. El papismo ha literalmente cercado el entendimiento de los justos que están buscando a Dios. Por eso una persona, hermano, que ha nacido de nuevo, que su voluntad se inclina a buscar a Cristo desesperadamente, ¿sabes dónde buscan los católicos a Cristo? En la galleta, en la hostia. Cuando Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, he aquí el Padre busca oradores en espíritu. En espíritu, ¿sabes cómo lo buscan? Por medio de rosarios, por medio de veladoras, por medio de cuadros, por medio de mandas. ¿Cómo lo busca un protestante? ¿Cómo lo busca? Dobla las rodillas, se tira de bruces al suelo y ahí solito, cara a cara frente a Dios, ¿verdad? Ahí solito, cara a cara frente a Dios. Él y Dios, por primera vez en la historia, él y Dios a causa del sacrificio de Cristo. A cara descubierta, como dice Pablo, ¿no? A cara descubierta, ante la presencia del trono de Dios, con el único intercesor, que María, que Pedro, que Juan, no, tú y yo, Señor, tú y yo por medio de la sangre de Cristo, entramos hasta el trono de la gracia, así buscamos a Cristo en espíritu y en verdad. ¿Cómo la buscan los católicos? Que Santa María, que San Pedro, que San Judas, que San Policarpo, que San que Sayá, que la vela, que el sacrificio, que el santo incorrupto, que el cadáver putrefacto, que la calavera, que el rosario, que para allá, que Santa María Virgen, que la reina, que... Y total que nunca, siempre andan a tientas, nunca encuentran a Dios porque andan a tientas por medio de todas esas cosas que se han inventado. ¿Qué hace un evangélico, hermano? ¿Qué hace un pentecostal? ¿Qué hace un presbiteriano? ¿Qué hace un bautista? ¿Qué haces? Dobla las rodillitas. Dobla las rodillas, levanta sus manos. Quiero que los hombres levanten manos santas en todo lugar. Levanta las manitas en sumisión, en humillación. Levanta las manos, dobla las rodillas y a orar a voz en cuello, ¿verdad? Y cuando se acaban las palabras, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y él con gemidos indecibles empiezan los balbuceos, empieza el llanto, porque ya no hay palabras, porque estás inundado en espíritu y en verdad, estás inundado del poder, estás inundado de la gloria, estás inundado, te arropó el Espíritu de Dios sin velas, sin cuadros, sin teatro, sin nada de ese circo, sin repeticiones nauseabundas, repite y repite, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, como locos, ahí solito, Padre, ante ti vengo, ¿no? Ayúdame, dame la fuerza, extiende tu mano, extiéndeme tu salud, extiéndeme tu misericordia, Padre, bendíceme con esto, y empieza la intercesión, empieza el ruego como Abraham ante Dios. Señor, ¿acaso si hay 20 justos en Sodoma los vas a matar? No, si hay 5 justos, no, si hay 15 justos, si hay 2 justos. Y empieza el ruego verdadero.
Y hay momentos, hermano, donde se acaban las palabras. ¿Qué va a entender el católico de esto, hermano? ¿Cómo lo va a entender si no ha nacido de nuevo? ¿Cómo van a hacer de nuevo si anda buscando a Dios a tientas por medio de galletas, de cuadros, de velas, de ruegos, de todas esas cosas? ¿Cómo lo va a encontrar? Por eso una persona que nace del nuevo, del agua y del espíritu, que el espíritu viene a morar en su corazón, que siente el borboteo de esos ríos de agua de vida que dijo Cristo, hermano, uno no puede ser católico. ¿Qué carambas voy a hacer a la misa? Siéntese, párese, siéntese, párese, siéntese, párese, siéntese, párese. ¿Y dónde está la comunión con el espíritu? ¿Dónde está la oración en el espíritu? ¿Dónde está realmente la comunión entre los santos? No existe nada de eso. Es un teatro, es una obra de teatro. Ahí todos vueltos locos con la galleta, con los ídolos, con los yesos, arrastrándose. Hermanos, ¿por qué entonces el Nuevo Testamento llama a santos a gente que no ha sido canonizada por el Papa? Porque el Nuevo Testamento no miente. Mira, ¿por qué el Nuevo Testamento llama santos a estas personas? Porque hemos sido santificados. Hermanos, que están aquí en el chat, si en algún momento Satanás, los demonios, los católicos, las fuerzas del mal, la duda, les ha venido a querer arropar el alma, refúgiense en la palabra. No se refugien que en el Papa, que esto, que refúgiense en la palabra. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿en quién? A los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿En quién fuiste santificado? Es que yo por mi sufrimiento le estoy pagando. No, 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 qué sufrimiento ni qué 8 cuartos. O le crees a Cristo o no le crees a Cristo. Pero si no le crees a Cristo en su bendita palabra, por sus benditos apóstoles, si no le crees a Cristo, no hay nada que se pueda hacer por ti. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios no solamente cree que Él existe, como dice Hebreos, sino que es galardonador de los que le buscan. Si tú no tienes esta imagen de Dios, que Él te ama, que te va a galardonar cada vez que te acerques a Él con fe, entonces no estás creyendo correctamente. Todavía hay temor, todavía eres niño en la fe. Necesitas crecer en la fe, que es una de las primeras cosas, Hebreos capítulo 6, que debes de poner como fundamento. ¿Qué pasa con los católicos? Que le tienen miedo a Dios, que van por medio de María. Que es que yo puedo ir por medio de María. No, no, no. A Dios, aquí no alguien te dejó a María. Te dejaron a Cristo. ¿Le crees a Cristo o no le crees a Cristo? Suficiente sumo sacerdote e intercesor entre Dios y los hombres. ¿Le crees a Cristo o no? Suficiente para interceder, suficiente para salvarte, suficiente para extenderte la mano, suficiente para oír a todo el género humano. ¿Le crees o no? Bueno, yo creo, Padre amado, creo con todo mi corazón que he sido santificado. Y voy a tener al diablo aquí enseguida, voy a tener el catrocho, ¿verdad? La mecuadros. No, no es cierto, arrogante. Yo cierro mis ojos, sigo creyendo. Sigo creyendo. Tu Biblia no miente, tu palabra no miente. Yo he sido santificado. Estoy limpio delante de ti. Estoy limpio, Padre amado. Tú me lavaste con tu sangre. Estoy limpio delante de ti. Estoy en tu Espíritu Santo. Formo parte de tu iglesia. Yo he sido lavado con tu preciosa sangre. Y tienes aquí, ¿verdad? Como en el libro de Zacarías, ¿verdad? Tienes aquí a Satanás burlándose del sumo sacerdote Josué que le dice, está sucio. He sido santificado. Y si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y para librarme de todo mal. Ni siquiera esto pueden hacer los católicos. Tienen que ir con otro hombre a confesar sus penas, ¿verdad? No tienen ni siquiera la oportunidad de doblar sus rodillas y decir, perdóname, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No pueden. He pecado contra el cielo y contra ti. He denostado tu santo nombre. Límpiame con tu sangre, Señor. Yo sé que eres galardonador de los que te buscan. Y vengo a ti humillado. No por mí, María, por Pedro, vengo a ti humillado en mi hermano, en mi amado Dios, en mi intercesor y mi Salvador Jesucristo, en quien yo he creído por tu gracia. En los méritos de Cristo, júzgame. Encuéntrame limpio en sus méritos. Y entonces, ¿qué dice? Él es fiel y justo para limpiarnos de todo mal. ¿Y cómo sale después de que cierras tu puerta en lo secreto? ¿Cómo sales, mi hermano? Justificado, limpio, con las cargas, la conciencia, horas muertas limpia. ¿Por qué? Porque es verdad. Es lo que dice la Biblia, es verdad. Mira lo que dice aquí. Y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo? Barrabás dice que no. Barrabás dice que yo tengo que sufrir, que yo tengo que ir al purgatorio, que yo no soy santo. Barrabás dice que es mentira, que si la pastorcita se fue al purgatorio, que qué le espera a él, yo no sé, pero en mí el perfecto amor se ha ido perfeccionando. Por lo tanto, yo sí le creo a Cristo, yo sí le creo a sus apóstoles. Y que dice que yo fui lavado. Si yo no creyera que fui lavado, entonces no hay esperanza, estaría todavía en el mundo. Pero ¿sabes qué me hace perseverar día a día, mi querido hermano? Que le creo a Dios. Le creo a mi Cristo. A ver, yo salí del mundo, tengo enemigos que se burlan de mí todos los días, antiguos amigos que se burlan de mí, que están en el mundo, viven en el mundo.
y las cosas espirituales le suenan arrogantes. Pero yo regresé a Cristo por Él, por su voluntad. ¿Por qué? Porque le creo que fui lavado. Fueron lavados mis pecados. ¿Y qué pasó? Fui santificado. Ya habéis sido santificados. Entonces yo les pregunto a ustedes aquí, ¿han sido santificados ustedes, sí o no? ¿O le van a creer a Barrabás y al papismo? ¿O le van a creer a la Escritura? Yo le creo a la Escritura. Yo puedo decir, formo parte de la iglesia de Cristo, que es una, que es santa. Soy santificado. Tengo herencia con los santos. Yo no tengo que esperar a morirme para ir a un purgatorio. Yo soy santificado aquí, en este momento, ahora mismo. Tengo la confianza de que todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús se me será dado. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo, porque mi voluntad está alineada a la voluntad de Dios. Y si no, me doblego ante Él para que me vaya perfeccionando y para que mis oraciones no tengan estorbo o sean oraciones de niño. Siga creciendo. ¿Se da cuenta? La Biblia es hermosa. ¿Cómo vas a cambiar la escritura, bendita escritura, por traiciones de hombres? ¿Cómo lo vas a hacer, hermano? Mira lo que dice acá. Por tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Uf, Dios mío, mi vida. Santo Dios. O sea que tu Padre es mi Padre. Sí, tu Padre. Mi Padre es tu Padre. Señor Jesús, es demasiado, ¿no? Es demasiado eso. Ese es el gran regalo. Cuando lo entiendes, hermano, el regalo de la salvación, dices, ¿qué caramba voy a hacer en el catolicismo? ¿Qué caramba voy a hacer en el catolicismo? Jesús literalmente te dice, a ver, tetelestai, mi querido niño, mi manada pequeña, todo está hecho, todo esto es tuyo, todo esto es tuyo. Ahora mi Padre, que me ama, literalmente me ama, es tu Padre. Y entonces tú eres mi hermano. Yo no me avergüenzo de llamarte hermano. Tú eres mi hermano. Yo te amo también a ti. Y entonces tú puedes ir a mi Padre como yo voy a mi Padre. ¿Y qué dijo Jesús cuando está en la oración del Getsemaní? Voy a mi Padre, su Padre. Uf. ¿Tú crees que yo voy a cambiar esto por andar lamiendo cuadros, hermano? ¿Por andar arrastrándome con un pedazo de yeso? ¿Por andar ahí ora y ora y ora María? ¿Repeticiones? ¿Sin sentido? Yo voy directo. Yo caigo de bruces ante mi Cristo. Es un regalo que literalmente me hace llorar. Y le digo, Señor, ¿cómo te agradezco? ¿Cómo te pago? ¿Qué hago? ¿No? Nada. Te amo, ¿no? Es un regalo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo nos santifica Dios? Aquí viene la parte que refuta todas las barrabasadas de Barrabasi. Barrabás dice que somos santificados, somos purificados por dolor y por sufrimiento. La Biblia no dice eso. La Biblia dice somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. La ofrenda de Cristo que me salvó hace 10 años, su sangre que me limpió hace 10 años, me está limpiando ahora mismo. Me está limpiando ahorita en este momento. Empuja mi voluntad hacia adelante, me santifica, le da claridad a mi mente, me lleva a las escrituras. Y mi sufrimiento, ya hubo un sufrimiento que sí vale, porque es eterno, sufrimiento de Cristo. Tus sufrimientos son cooperaciones, ¿sí? Porque estos mismos sufrimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo como un testimonio de la iglesia verdadera. Pero este sufrimiento no te va a dar la entrada al cielo. Tú ya fuiste santificado, ya fuiste glorificado. Una vez, para siempre. Recuerden esta palabra, hermanos. Cuando vengan los catrochos, Santiago Neofitón y toda su pandilla, siempre recuerden lo que dice Hebreos. Para siempre, una vez, para siempre. ¿Qué nos dice acá Hebreos? Porque con una sola ofrenda, ¿la ofrenda de quién? Bueno, Barrabás dice que la ofrenda de su sufrimiento, que sus sacrificios, que sus pagos, que acá dice, Hebreos dice que no. ¿La ofrenda de quién? De Cristo. Una sola ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? El cuerpo. Con esa ofrenda, ¿qué hizo contigo? Esa ofrenda que hizo contigo, querido hermano, te hizo perfecto. Otra vez, siempre. Para siempre a los santificados. ¿Y tú crees que voy a regresar a lamer cuadros y a creer en el purgatorio? Yo aborrezco esa doctrina del purgatorio. Aborrezco esa doctrina de la misa, porque le quitan la gloria a mi Cristo y la ponen en el hombre salvando al hombre, el hombre salvando a sí mismo. Y por nosotros decimos, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Y decimos, solo Cristo. Él, Cristo, ha sido hecho por Dios para nosotros. Ahí lo tienes, a tu favor, Cristo, el cuerpo de Cristo,
El cuerpo de Cristo mutilado en la cruz, derramando su sangre, ha sido hecho para ti sabiduría. Y no sabiduría como la sabiduría terrenal, que es diabólica, animal, sabiduría celestial, la sabiduría que nos permite entender el misterio, dijo Pablo, ¿no? El misterio que estaba oculto desde las edades. ¿Cuál misterio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y que por medio de este nombre se nos ha dado salvación debajo del cielo, y no hay otro nombre dado a los hombres que no sea el de Cristo. Pero también se te ha dado justificación. A ver, ¿yo ya fui justificado? Sí, querido. Si tú crees en Cristo, los méritos de Cristo te son imputados y eres justificado. Es decir, a tu cuenta hay un borrón y están los méritos de Cristo. Pero Dante dice que tengo que hacer buenas obras. Hugo Sesgado dice que tengo que ganarme la justificación, que tengo que aumentar mi justificación para entrar al cielo. Son unos mentirosos. Pero aparte de eso, santificación. Y aparte de eso, redención. Todo esto, ¿en quién? En Cristo. Todo esto en Cristo. Todo esto en Cristo. Por eso decimos solo Christus. Ahora, hay algunos errores en cuanto a la santificación que tú lo vas a identificar así de inmediato y que vas a encontrar uno de ellos en el catolicismo. Tenemos la santidad oculta que profesaban los gnósticos, que literalmente creían que hay una suerte de santidad que radica en el conocimiento. Mientras más conoces, más santo eres. Falso, eso es gnosticismo. Tiene la santidad mística, ¿no? Que se entiende como una experiencia subjetiva en el que tienes un contacto, un sentimiento, una visión. Falsa, eso no enseña la Biblia tampoco. Tiene la santidad sacramental que te enseñan los catrochos, ¿no? Que básicamente esta gracia objetiva proporcional a los sacramentos, es decir, la cautividad de la iglesia, como siempre, en el proceso de santificación mediante buenas obras, sufrimiento, sufrimiento, satisfacción, ¿no? Purificación, purgatorio, indulgencias. Tiene la santidad ascética a la que se opuso Wesley y los reformadores, esas santidades de obras de superoración, de literal dejar que te pisen, limpiar limpiar el piso con un cepillo de dientes, cosas así ridículas que piensan que por hacerlas te va a hacer más santo. Esa es la idea que tienen los católicos romanos. Nosotros creemos en la santidad posicional. ¿Y qué enseña la santidad posicional? Esta enseña que el cristiano ya es santo en virtud del hecho de estar en Cristo. Por estar en Cristo, el cristiano es santo. Aunque sea pecador, está sometido a Cristo y lucha para su plena santificación en cooperación en esa santidad progresiva a través de los medios de gracia y la obediencia a Cristo, la obediencia a sus mandamientos. Entonces, cuando yo te digo, hermano, eres santo, no dejes que el diablo, no dejes que los papistas, no dejes que la Iglesia Católica Romana te quiten esta idea. Si tú has nacido de nuevo, si tú andas conforme al Espíritu, tú ya has sido santificado, tú eres santo. Gloríate en Cristo. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, para que si nos gloriamos, nos gloriemos en Cristo Jesús. Los católicos romanos nos dicen que nosotros presumimos que la santidad no, ay, es que ellos dicen que son santos, son unos arrogantes. No, no has entendido. Es que la gloria no es en nosotros, sino en Cristo. Para quien que se gloríe en Cristo. Ahí es cuando decimos, santo, santo, santo eres tú, Señor, ¿no? Que has enviado a tu Hijo unigénito a que muera por nuestros pecados y nos has dado la salvación, la justificación, la santificación, nos has sentado en lugares celestiales. ¿Qué te hace eso, hermano? Eso, mira, te hace nada más que, ¿qué vas a andar tú comprándole al Señor? Por eso nosotros oramos, ¿verdad? Para la plena consagración, porque nos gusta la santidad, queremos más santidad, porque hemos palpado la dulzura de la santidad, hemos palpado el soplo del Espíritu Santo renovando nuestra voluntad. Hemos palpado cómo nuestros labios fueron mejorados, nuestras palabras fueron tocadas con un carbón ardiendo y donde había improperios, donde había malas palabras, burlas y todo ello, se fue limpiando con el Espíritu Santo y se va limpiando la mente, se van limpiando las manos, se van limpiando los pies y como nos gusta, queremos más. ¿Y cuál es nuestra oración? Conságranos totalmente, Señor. Conságranos más, haznos santos en la plenitud. Esto es lo que confesaba Wesley. Haznos santos, la perfección cristiana, queremos toda la santidad. Esa, como oramos también, ¿no? Dice la Biblia que Dios ha enviado su espíritu como las arras de nuestra herencia, nos ha dado una plenitud leve para que sepamos que Él no ha mentido, que cuando llegue el tiempo nos dará toda la posesión, pero ya la queremos toda y oramos, ¿verdad? Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos más de tu Espíritu Santo. Y no es una mala oración. Y cuando hablamos de la santificación decimos, sí, santifícame más, conságrame más. Porque mientras más hay santidad, más amor y vas sintiendo más el poder y vas siendo renovado para vida cada día. Entonces, hermanos, yo creo que está más que claro que quien se hace papista es porque nunca conoció a Cristo, nunca conoció las benditas escrituras o está en el proceso. Y si está en el proceso,
de estar buscando a Dios a tientas, es niño todavía. Y lo que decía Wesley es que está en la gracia previniente, ¿no? En esa que lo está empujando, lo está llevando al maestro. Hay que ayudarles, hay que ayudarles. Y esta exposición es ayudarles. Si tú estás ahí titubeando, ven, ven. Yo sé que estás embelesado con tus catedrales. Mira, hubo una mujer que le decía, en este monte o en aquel monte en Jerusalén, olvídate de eso. Vienen los días donde ni en este monte ni en aquel, esa preocupación no va a existir. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Eso es lo que busca. Y en esos tiempos, donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tú eres libre, hermano, yo soy libre, bendito sea Dios. Así que oremos para nuestra consagración. Cada día, cada día. No presumimos de ser perfectos. Esas son cosas que los católicos piensan que nosotros decimos. No, pero sí hemos degustado, como dice Hebreos, hemos degustado los poderes del siglo venidero, ¿verdad? Hemos sido iluminados. Hemos degustado los poderes del siglo venidero. La palabra de Dios, la santificación, la justificación. Tú lo vas a cambiar por un cuadro, lo vas a cambiar por una procesión, lo vas a cambiar por el purgatorio, por el Papa, o vas a orar para ser más consagrado. Conságrame más, 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 y úsame como un vaso de honra para tu gloria, porque así dice Timoteo, ¿no? Dice, y si te limpias de estas cosas, si cedes a la voluntad de Dios, si te doblegas ante la voluntad del Espíritu Santo y eres limpiado de estas cosas, serás un vaso de honra apto para toda buena obra. Amén. Así que Dios nos dé más vasos de honra que sean usados para la gloria del Padre, porque cuando el evangélico se vuelve militante, Dios mío, bendito sea su nombre. Me retiro, les amo, saben que les amo en el amor de Cristo. Gracias a toda la gente que apoya, dejen su like, dejen un comentario. Y yo me retiro, pero no me retiro sin antes decirles que nos consagremos de corazón a nuestro Señor. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.